Por fin. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Allí en Sucra, allí en Chisi, ¿cómo han estado? Soy el Juan Enrique y bienvenidos a esta clase número 5, ¿qué sería? Pishka. Entonces, espero que hayan estado muy bien, que hayan tenido una buena semana. Hemos tenido un inconveniente la vez pasada, por lo que no hemos podido atender nuestra clase. Entonces, ya estamos en vivo y pues espero que hayan estado muy bien. Y pues eso. Hemos tenido también problemas. Entonces. ¿Qué más? ¿Qué quería decirles? Recomendación. Abríguense, cuídense bien, porque incluso ahora en el día está haciendo súper frío. El agua está helando. En la mañana el agua de mi ropa está. Mi mano. ¡Qué dolor! Entonces, eso. Abríguense. Vamos a ver, ¿quiénes ya están acá? Eddie dice: Carrillo, buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas tardes. Un saludo para Eddie. Espero que estés muy bien. ¿Qué más? Daisy dice: buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Daisy? Entonces, un saludo especial para Daisy. ¿Qué más? Blanquita dice: a ver, ¿qué nos dice Blanca? Buenas tardes con todos. Excelente. Muy bien, entonces. Estamos saludando a los que ya están acá en la clase. Y pues van a llegar los demás pronto. Vamos a ver. Entonces, nos hemos demorado bastante en comenzar. Eso, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Vamos a hacer un tema bastante sencillo. Entonces, eso, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Ok, el tema de hoy día es los verbos. Los verbos, dirán por ahí algunos. Recuerden que ya usamos algunos verbos como para conjugar. Entonces vamos a hacer algo similar también al final. ¿Por qué Hamoto? Solo quiero aprender los verbos y ya está. Puede decir alguien, ¿no? Tenemos que aprovechar, como estamos usando los verbos también, aprender a conjugar un poco. Hamoto, entonces hoy día vamos a aprender a conjugar los verbos. Va a ser como un spoiler, como un adelanto, porque más adelante recién vamos a tocar el tema exactamente de, digamos, cómo conjugar el verbo en tiempo presente, en tiempo futuro y en tiempo pasado. Entonces, por ahí. Pero ya vamos a estar adelantándonos un poquito. No vamos a estar exclusivamente el tema de conjugar verbos, entonces. Pero como estamos haciendo el tema de conjugar verbos, como que vamos a aprovechar el momento para un poquito adelantarnos la clase y ya cuando avancemos exclusivamente con jugar verbos ya no se nos complique, ya no sea un tema como que totalmente nuevísimo, o dirán me agarró por sorpresa. Entonces ya no nos va a agarrar por sorpresa, sino que ya vamos a tener un previo conocimiento. Entonces tenemos que aprovechar también temas que se interrelacionan y que en el futuro también nos va a servir bastante. Entonces eso. Vamos a ver. Janet dice: buenas tardes, Amouta. ¿Cómo estás, Janet? Un saludo para Janet. Espero que estés muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? María dice: Alinzuca, Amouta Enrique y a todos los presentes. ¿Qué tal, María? Alinzuca, y también saluda a todos. Entonces, muy bien, María. Muy bien, entonces, ya vamos comenzando la clase de hoy día. ¿Qué más quería decirles? Recuerden, tienen que marcar su asistencia. No se preocupen por en qué momento, puede ser, digamos, incluso al finalizar la clase, entonces pueden marcar asistencia. Amauta, yo estoy lejísimos, no puedo marcar mi asistencia, tengo trabajo. Puedo hacerlo, digamos, más después, lo veo el video repetido y después puedo marcar mi asistencia. Sí, yo de esa facilidad, digamos, no puedo asistir en tiempo real como ahorita en clases, pero podrías asistir más noche, ¿no? Entonces tienes que volver a ver el video porque el video se guarda acá en el Facebook. Entonces ves el video cuando puedas, ya tengas tiempo libre, lo ves el video completo y después de eso marcas tu asistencia. Entonces eso. Muy bien, ok. Entonces normal, por ejemplo, terminando la clase, la asistencia va a seguir en la descripción del video, o si no en el grupo WhatsApp también lo manda ahí. Entonces marcas tu asistencia. ¿Qué más? Yedenira, ¿qué nos dice? Por fin, buenas tardes. Por fin, dice, por fin. Tanto esperado por este momento, dirá. Muy bien, entonces un saludo para Yedenira. ¿Qué más? Leonardo dice: buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Leonardo? Un saludo para Leonardo. Ajá. Entonces ya estamos de regreso.
creo que ha pasado un tiempo. Solo pasó una vez que no podía estar. Muy bien, entonces clase número 5 básico uno los verbos. Ok, dice, a continuación conoceremos los verbos en quechua. Entonces no hay ningún misterio, solo vamos a conocer qué verbos hay en quechua, cómo se dice, cuál es la correcta pronunciación, más o menos cuál es la correcta escritura. Ajá, entonces, como está en básico uno tenemos que hacer algo easy, algo fácil también. Entonces, algo tranquilo, por ahí para que no se asusten los demás, porque también es básico uno, no queremos cargarlos también. Entonces, también conjugaremos algunos verbos. Muy bien, entonces, ¿en qué momento vamos a conjugar los verbos? Dirán algunos. Al final, primero vamos a aprender los verbos y después de eso, al final vamos a hacer como un súper adelantamiento a unas clases, ya como un pequeño spoiler, como un pequeño adelantamiento, como una pequeña pruebita de, digamos, como un pequeño de, cuando alguien te dice, oye, te da una pequeña prueba de comida, más o menos algo así, para el futuro. Entonces, para que en el futuro no nos tome por sorpresa los temas. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuál va a ser el primer verbo? Como siempre, como tenía que ser el verbo aprender, el verbo aprender. ¿Por qué jamote? Porque es lo nuestro, que todos tenemos que aprender ahorita, estamos aprendiendo. Entonces, el verbo aprender es el verbo yachay. Entonces, jamote, tan fácil es el verbo, sí, no hay ninguna complicación acá. Entonces, tal como se escribe, así también se pronuncia. Entonces, no te vas a complicar. ¿Cómo así remoto? ¿Cómo fácil de pronunciar? Es que hay algunas palabras que son más difíciles de pronunciar. Recuerden que hemos aprendido también el abecedario. Cuando, por ejemplo, cuando una palabra es una P se junta con una H, esa H influye en la P. ¿Por qué? Porque recuerden que la H no es muda. Entonces, mayormente esa es la complejidad. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando una palabra también tiene apóstrofe, ahí también se complejiza. Entonces, ese es el detalle. Voy entonces a aprender el verbo yache. Ahora, detalle importante, no se olvide, todos los verbos terminan ¿en qué? En la letra Y. Mira, ¿por qué jamota? Puede decir Maleno, es mi primera clase, ¿por qué me está diciendo eso? Porque es vital conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero conjugar un verbo, tengo que eliminar una letra del verbo. ¿Cuál sería la letra esa? La última letra, la Y exclusivamente. Entonces, como todos los verbos terminan en Y, solo tengo que tener ese conocimiento. Todos los verbos terminan en Y. Entonces, cada vez que veo una palabra que sea en Y, probablemente, casi seguro que sea un verbo. Como que casi jamote. ¿Qué pasa con algunas palabras que terminan en Y? Puede decir Malino, o en Y. Hay algunas palabras que terminan en Y que no son un verbo. ¿Cómo así, jamota? ¿Cómo así? Explique, se puede decir Maleno. Bueno, esa Y que sería, por ejemplo, de una palabra, sería más que todo un sufijo, no sería como un verbo. Entonces, por ejemplo, un jamote, un ejemplo, un ejemplito, dime un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Taita. Taita, por ejemplo, es una palabra que significa papá, podemos decir, taita. Si a taita le agrego un sufijo, por ejemplo, el sufijo y o el sufijo y, entonces se convertiría en taitai. Ese y que le he puesto al final a taita forma una nueva palabra. Entonces, en vez de taita, ahora va a ser taitai. Entonces, cuando digo taita solito es papá, sino o padre. Y cuando digo taitai, ya estoy diciendo mi padre. Entonces, es algo como un sufijo posesivo, algo que me pertenece a mí. Entonces, algo mío. Entonces, este sufijo puede usarse en diferentes contextos. Entonces, cuando una palabra termina en Y, bueno, la mayoría de las veces es un verbo, ¿no? Pero algunas veces no va a ser un verbo, dependiendo mucho qué palabra esté ahí. Entonces, por ahí también el contexto tiene mucho que ver. Entonces, vas a tener cuidado también. Entonces, poquito a poco también te vas a dar cuenta. Al principio probablemente dirás, jamote, ¿cómo me voy a dar cuenta? Entonces, poco a poco. Ok, pero la mayoría de las veces siempre un verbo va a terminar en Y. Entonces es un verbo. Recuerda que en términos gramaticales un verbo es una acción, es una acción. Entonces cada vez que diga una palabra acción, entonces eso me estoy refiriendo a un verbo. ¿Cómo así, Jamut? Una acción puede ser caminar, ¿sí o no? Puede ser cantar, entonces es una acción. Y eso en términos gramaticales sería un verbo. Entonces, muy bien, entonces yache sería aprender. Por ejemplo, de ahí viene también el nombre del curso, que es Ruaspa Yachasu. Por ejemplo, Ruay es hacer, Yachasu es como aprender, pero ya está conjugado, pero viene del verbo yache, solo que le han conjugado para decir aprender haciendo. Vamos a ver, el siguiente verbo, por ejemplo, es amachay, amachay. Amachay es defender. Alguna cosa, por ejemplo, una cosa que me está olvidando, por ejemplo, ya, chay, ¿dónde suena la mayor fuerza? Ya, chay, en chay, entonces, no vamos a decir ya chay o ya chay, así, sino ya,
Aunque, a ver, déjame pensar. Incluso creo que yo me estoy confundiendo. Vamos a ver. Ya, chay. Ah, sonaría la ya. Casi me he confundido también. Hamot, ¿cómo es posible? Dirán algunos. Pipi, me equivoco. A veces me suele equivocar. Entonces, ya, chay. Entonces, ¿dónde suena la mayor fuerza de voz? En la ya. En la ya. Entonces, por ahí. ¿Qué más? Amachay. Acá la mayor fuerza de voz, ¿dónde sería? Amachay, amachay, amachay. En la ma sería amachay, amachay. Entonces, mira, amachay. La chay ya estaría como bajando así. Son como, como ondas más o menos así. Amachay. Es como cuando te enseñaron los sílabos en primaria o incluso en colegio, hemos repasado algunos, ¿no? Pero te decían, ¿no? Digamos, la sílaba estrújula, es, digamos, ¿qué más había? Ya me estoy olvidando. Pero siempre te decían, esta sílaba tiene mayor fuerza de voz. Ajá, mayor fuerza de voz. O puede ser esto. Entonces, eso. Amachay, amachay. Entonces, en la ma tiene que sonar la mayor fuerza de voz. No vas a decir amachay, sino amachay tampoco, sino amachay, amachay. Entonces, defender, defender. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice el siguiente verbo, hamui, que sería el verbo venir, venir, venir. Entonces, recuerda, la H no es muda, no es muda. Es como, por ejemplo, house, que sería en inglés ratón o si no, casa. Tiene su sonido, sino así. Se escribe con H, pero suena como J. Igualita en quechua va a ser, por ejemplo. Se escribe hamui con H, pero va a sonar como J. Entonces, hamui. Mota, pero yo he visto en otro lugar, en otros textos, que se escribe con J, lo que suena como J. Puede ser, pero como yo te estoy enseñando acá el quechua de acá, de esta zona de quechua sureño, quechua collado, te estoy enseñando tal como me enseñaron mis jamotas también. Entonces, no te estoy inventando, no es la voluntad del jamota, el jamota se lo ha inventado, nada. Entonces, el jamota también ha tenido muchos profesores de quechua, no solo un profesor, sino varios. Por algo también, yo también he llevado el curso en el Centro de Idiomas, entonces te estoy enseñando todo lo que me han enseñado a mí, entonces todo es como 40 libros en una sola persona. Estoy exagerando, pero más o menos se entiende la referencia. Entonces, eso. Entonces, hamui sería venir. Ahora, ¿dónde suena la mayor fuerza de voz? Ja, muy. Entonces, en la ja, en la parte de ahí, esa parte de la sílaba. Entonces, hamui sería ven. Es como cuando dicen, no, hamui, ven, ven, ven. Este hamui también podría ser como una instrucción, ¿no? Pues alguien te dice hamui, entonces, oye, hamui, hamui, te está diciendo, oye, ven, ven, ven. Entonces, un verbo algunas veces también podrías entenderse como una instrucción. Pero eso ya sería en otro contexto, en otro contexto. Pero hoy día solo estamos tocando puro verbos, ¿no? Puro verbos. Otra cosa es que ya se sobreentiende de otra manera o cuando ya se conjuga, el verbo también se transforma. Entonces, ahora, por ahí no te olvides que conjugar un verbo es simplemente aumentarle un sufijo a un verbo, aumentarle un sufijo a un verbo. Recuerda que cuando conjugas un verbo, no necesitas todo el verbo, solo la raíz verbal, o sea, solo una parte del verbo, un fragmento más del verbo. Jamota, suena complicado, puede decir Malin, ¿no? Recuerda que todos los verbos, por ejemplo, acá, ja, yache, en que termina en Y, ¿sí, no? Amache, en que termina en Y. ¿Qué más? Hamui también termina en la Y, entonces no nos compliquemos. Solo eliminas la Y del final y en vez de esa Y puedes ponerle cualquier otro sufijo, dependiendo más o menos en qué quieres convertir el verbo o en qué quieres decir con ese verbo. Ya no va a ser obviamente cuando aumentas un sufijo un verbo, sino se va a convertir en algo más, algo nuevo, una nueva palabra básicamente. Entonces, muy bien. Ok, sigamos. Pero antes de eso, saludemos a los que están acá. Yomar dice, buenas tardes, Amota Enrique. ¿Cómo estás, Yomar? Un saludo para Yomar, un saludo para Yomar. ¿Qué más? Yomar puso su sticker de ting. Oye, recuerda darle like a este video, a esta transmisión. Si lo ves en el futuro, se va a convertir en un video. Eso, le apoya bastante el Jamot. Es como decir, claro, porque este curso es básicamente gratuito, entonces una manera de apoyar a la clase es dando like. Entonces, eso, puedes darle, si te está gustando, dale like, si te está súper gustando, dale me encanta, si te está divirtiendo, si te sacó sonrisa por ahí, el Jamot, por ahí dijo alguna tontería siquiera, pero que te haya hecho sentir como feliz, entonces, jaja, puedes poner me divierta, no sé. Entonces, eso. ¿Qué más?
Vamos a ver. William dice, Sumach Sukra Hamauta. ¿Cómo estás, William? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ahí alguien me puede decir, no, Hamauta, ¿por qué tan serio? Bueno, no es que esté serio. Creo que hoy día está un poco cansado. Es que he tenido un día agitado por ahí. En la mañana he tenido entrenamiento, entonces como que... pero estamos a tope de conocimiento. Quizás a nivel de, digamos, jejeje de sonrisa como normalmente suelo hacer, quizás no tanto porque a veces las fuerzas también ya no dan cuando haces un esfuerzo bravazo como lo que hizo hoy día. O sea, es que tiempo que no entrenaba, creo que recién voy 2 días, después de varias semanas que había dejado de correr, entonces como que el cuerpo también resiente a veces el esfuerzo. Pero estamos con todas las ganas, entonces no hay ningún problema. Entonces William dice, Sumaxukra Hamauta, que sea una buena tarde, profesor, me está diciendo, muy bien, William, excelente, excelente. Un saludo para William, un saludo. ¿Qué más? Leonor pone corazoncitos, ese Leonor, muy bien, excelente, Leonor. Edith dice, la mayoría de los verbos terminan en Y. Sí, todos los verbos. A excepción de unos que son medio salvajes, que no se dejan, mentira. Es que esos verbos son un poco distintos para decir de otra manera los verbos, ¿ya? Pero son poquísimos, entonces más adelante también iremos avanzando. Hoy día, para no complicarlo, solo avanzaremos todos los verbos que terminan básicamente en Y. Absolutamente toditos, dirán algunos. No, porque Jamot, yo quería el 100% de los verbos que me puede decir alguien, ¿no? Uno, porque no me alcanzó el tiempo para poner todos los verbos. Y dos, porque me olvidé porque la otra clase ya había preparado, pero después quería aumentarle más verbos y me olvidé hoy día. Estaba muy cansado, ya no daba las energías. Apenas tuve tiempo para recuperar. Entonces, por ahí, por ahí. Pero como todo en la vida, es imposible aprender el absoluto, el todo. ¿Por qué? Porque hay mucho por aprender. Porque la vida es un montón, es complejísimo. Y a veces, por ejemplo, a ver, no siempre se puede abarcar todo. Pero obviamente si tú tienes una duda, por ejemplo, ¿cómo se diría este verbo? Puedes ponerme, ¿no?, en español, ¿cómo se diría este verbo en quechua? Entonces ponlo en los comentarios y yo voy a tratar de traducirlo, voy a tratar de ayudarlo. Si no existe un verbo en quechua de eso, vamos a tratar de adecuar, digamos. Recuerden, no todo en quechua se puede traducir. ¿Por qué jamás te debería poderse? Me puede decir alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que, por ejemplo, en la época cuando se habla netamente el quechua, como aquella época, por ejemplo, de los incas, aquella época gloriosa para los de nuestros antepasados, em, en ese contexto habían ciertos elementos, ¿no? La construcción, los materiales de construcción, el contexto, la cultura, en qué cosas más o menos se hablaban en el habla diario, qué cosas existían. ¿Acaso te imagínate a un inca a ver con una laptop? A ver, te traduce el laptop, a ver. Jamauta, me está irritando, puede decir Malina. Bueno, te reto, a ver. Podemos adecuar algunas palabras, pero a veces he visto que algunos fuerzan demasiado el quechua, entonces tratan de encontrar una traducción brutal ahí. Sí, sí, podría ser, pero a veces no es tan bueno tratar de forzar tanto el quechua, entonces mejor hacer un préstamo de algo que en aquella época no existían, algunos términos, por ejemplo, el término que puede ser operar, por ejemplo, ¿no? Quizás imagínate un inca por ahí, quizás no operaban, o quizás algunos términos más técnicos que existen en la modernidad. Entonces, recuerden que actualmente vivimos un mundo de globalización. Entonces, es un mundo muy, muy, muy súper, súper, súper avanzado. Y también, producto de esa globalización, hay muchas cosas que no existían en esa época y que actualmente no podemos tratar de superforzar también. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un préstamo, digamos, del español, como por ejemplo en nuestro contexto, cosas que existen en el español y básicamente variamos las palabras en quechua. Entonces, podemos a esa palabra en la escritura cambiar un poco, si cambiaran la escritura, por cómo suena, ¿no? Por cómo suena y también, ¿qué más? Quizás un poco la pronunciación, un poco variarlo, adecuarlo a la realidad del quechua y también a esa palabra que ahora va a ser básicamente un préstamo del español al quechua, vamos a ponerle sufijos para que cuando hagamos, por ejemplo, en el habla o cuando creamos una oración. Entonces, ese sería básicamente Jabot. Entonces, solo nosotros haríamos un préstamo del español hacia el quechua. No, también hay, por ejemplo, términos palabras o cosas que existen
en el mundo quechua, ¿no? Por ejemplo, cuando vinieron los españoles, entonces dijeron, oye, esto no existe en nuestro mundo, en Europa, entonces, ¿qué hacemos? Ya, pues lo adecuamos la palabra un poco, hacemos un préstamo del quechua y lo al español, entonces cambia un poco la pronunciación para que sea más sencillo para ellos hablarlo, porque a veces el quechua también hay algunos términos, unas palabras que son un poco complejos de pronunciar, entonces ellos trasladaban esa palabra a su forma de hablar y también a su forma de escribir, entonces eso también. Entonces, es un dar y compartir, ¿no? Tú me das algo, yo también te doy algo. Entonces, como no existe en mi realidad, yo te saco de esa realidad algo y pues lo adecuo a mi realidad también, ¿no? Entonces, eso. Entonces, es muy importante saber también eso. No podemos forzar todo también. Muy bien, ahora, ¿qué más, qué más, qué más? Dice el verbo suye y el verbo esperar. Acá no hay ninguna complejidad. Suye sería esperar, listo. Es como cuando dicen, por ejemplo, para decir esperemos, podemos decir suyazón, suyazón. Pero ese verbo básicamente ya está conjugado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desaparecido? Dice, ¿qué ha desaparecido? Oye, alguien en el WhatsApp dice, no puedo ingresar. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Voy a mandar de nuevo el link ya. Voy a mandar de nuevo para que pueda ingresar. Amate, pero vamos a perder segundos, me puede decir alguien. Hay que ser generosos con los demás. Más que todo con el prójimo hay que ayudar. Vamos a ver. Entonces, ahí estamos enviando el link de nuevo. Ahí estamos enviando. Muy bien. Entonces, ya hemos enviado el link. ¿Qué estaba diciendo? Así el verbo. Recuerden que todos los verbos terminan en Y, ¿sí, no? Eso sí te acuerdas ahora. No sabía jamás, me puede decir alguien que está un poco chistoso, entonces, para que sepas, para que sepas. Bien, entonces, todos los verbos terminan en Y, a excepción de algunos cuantitos, pero esos ya están medio conjugados también, ya le hemos aumentado un sufijo, pero siguen siendo un verbos, pero un poco distintos. Muy bien, entonces, por ejemplo, el verbo suyei. Si yo quisiera aumentarle un sufijo, por ejemplo, para que ese verbo, en vez de decir esperar, se convierta en esperemos, tendría que, por ejemplo, en vez de la Y, agregarle suya, sun, tendría que agregar suya, sun. Entonces, la Y sí nos va a mejor vida, y en vez de eso le aumentamos sun. Entonces, suya, sun sería, por ejemplo, esperemos. Entonces, no, como así, a ver, escríbale en el chat, me puede decir alguien, ¿no? Entonces, vamos a ver, escribirle. Ok. Suya, sun. Entonces, ese sería, por ejemplo, esperemos. Vamos a ver. ¿Qué más? Estoy medio distraído. A ver, solo distraigo muy rápido de las cosas. Edith dice, la mire, buenas tardes, teacher. Angélica dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? ¿Qué más? Techi, buenas tardes, profesor. Dice, excelente, un saludo para Techi. ¿Qué más? Vickycita, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Vicky? Un saludo para Vicky. Casi me saluda a mí mismo, como yo acabo de comentar. Muy bien, entonces ya. Roxana dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Roxana? Un saludo para Roxana. Muy bien, sigamos. Siguiente verbo, dice el verbo yachachi. Ahora, un detalle importante. ¿Por qué jamote? Hay dos verbos que se parecen bastante. Incluso mis alumnos se confundieron en la escuela taller. Uno es el verbo yachay y el otro es el verbo yachachi. Entonces, son dos verbos distintos. ¿Cómo así jamote? Me puede decir alguien. Yachay es el verbo aprender, y yachachi es el verbo enseñar. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo el otro era yachay, ahí no me terminó. El otro es yachachi. ¿Qué más aumenta? Chi más. Entonces, yachachi es más largo también. Entonces, son parecidos, pero son diferentes. Entonces, yachay es aprender y yachachi es enseñar. Curiosamente son tan similares y también los dos están muy relacionados, ¿no? Yachay es un alumno que está aprendiendo y yachachi es un maestro que está enseñando. Entonces, enseñar. Entonces, por ahí no se van a confundir. El que es más larguito es el que es, por ejemplo, dice enseñar, y el que es más corto sería el verbo aprender. Entonces, eso. ¿Qué más? El verbo uyari dice, el verbo escuchar. Muy bien. Por ejemplo, Hamota hace un ratito ha puesto que sería suyasun, que sería esperemos, ¿no? Y como diría, por ejemplo, escuchemos.
Igualito, por ejemplo, sería en vez de uyari, la Y se nos va y ponemos sun al final. Sería uyari sun, escuchemos. Entonces, miren, cada sufijo que le voy poniendo también tiene su propia lógica, si tiene su propia, digamos, cuando pongo un sufijo, sé que más o menos, si pongo a otra palabra o otro verbo ese mismo sufijo, va a ser algo similar también. Van a tener, digamos, las mismas terminaciones. Entonces, le voy adecuando también un significado a eso. Mauta, ¿podría explicarlo parte por parte, cada cosita detalladamente para que entendamos? Ya, está bien, vamos a explicarlo ya. Vamos a ver. Uyari entonces sería escuchar. Aquí no hay ninguna complejidad. Uyari. Por ejemplo, vamos a... ¿Cuál es la mayor fuerza de voz? Ya me estoy olvidando de eso. Mayormente, como me acostumbra mucho a enseñar, por ejemplo, en el intermedio ya voy, pero de frente, nada más, ya no, digamos, dónde suena mayor fuerza de voz, cuál sería exactamente la forma correcta de hablar. Pero por ahí quizás otra vez volver al básico también es un poco curioso por ahí, porque por ejemplo el año pasado era un poco diferente la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrado a enseñar quechua. Yo enseñé el anteaño pasado, comencé con enseñando historia, que es lo que he estudiado, y eso. Entonces, y ahora estoy enseñando quechua por de signos de la vida también te presenta cosas, oportunidades, entonces también te hay que aprender a recibir de la vida, entonces eso. Vamos a ver, por ejemplo, su yay, ¿dónde sonó la mayor fuerza de voz? En la suba, entonces, su yay, no me vas a decir su yay, su yay. Su yay, por ejemplo, ya sería otra cosa, su yay, dicen algunos, eso ya, por ejemplo, diría, espérame, entonces, solo por pronunciar, digamos, o donde cambié la mayor fuerza voz en otra sílaba, cambió también la palabra suyai, sería el verbo esperar. Suyai, por ejemplo, sería como un pedido, ¿no? Suyai, suyai, pues alguien te se está yendo y dices, suyai, suyai, ay, no me dejes, suyai. Entonces, solo por cambiar la digamos, la tonalidad de voz o la entonación en, digamos, en qué parte, en tono más fuerte, cambia también la palabra. Es algo que, por ejemplo, no me había puesto a pensar en otras. El año pasado cuando estaba enseñando, entonces también es importante. Muy bien, entonces, eso, suyei, mira, suyei, esperar. Ahora, yacha, chi, ¿dónde sonaría la mayor fuerza de voz? En yacha, chi. Sería en la yacha, chi, en la cha sería, porque mira, yacha, la chi ya estaría como bajando así, chi, sí, entonces, en la cha la mayor fuerza de voz. Entonces sería enseñar, uya, en la ya, por ejemplo, sonaría la mayor fuerza de voz en la ya. Entonces, uyari, no estoy diciendo uyari, sino tampoco estoy diciendo uyari, estoy diciendo uyari. Entonces, uyari sería escuchar. Entonces, por ahí también es importante en qué sílaba tengo que tener la mayor entonación o la mayor fuerza de voz. Porque si no, quizás la palabra podría cambiar y estarías diciendo otra cosilla. O si no, te estarías diciendo una palabra, pero para quien, digamos, ya conoce el quechua, te miraría con cara. Mm. Es como, por ejemplo, una palabra en español. ¿Te imaginas a alguien que te diga, por ejemplo, comunicación? Así nosotros te escuchas, la palabra es normal, sino para nosotros. Pero alguien que te diga comunicación, tú te quedas pensando, ¿qué? Comunicación. ¿Cómo? Entonces, un poco están pronunciando mal. Entonces, eso, estaría hablando mal. Ok, siguiente dice Yanapay. Por ejemplo, este Yanapay, ¿recuerdan que hace tiempo, qué año fue? No me acuerdo. Había un bono que se llama bono Yanapay. Viene de esto, por ejemplo. Yanapay básicamente sería ayudar. Entonces, es como decir el bono ayudar o el bono para ayudar a la gente. Entonces, Yanapay sería ayudar. Este Yanapay también podría servir como un indicativo, digamos, como alguien que te dice, no, oye, Yanapay, entonces hoy te está diciendo, oye, ayúdalo, pero es en otro contexto. Pero en el contexto que estamos aprendiendo es un verbo, entonces Yanapay sería ayudar. Muy bien. Ahora, siguiente dice Wakai. Ahora, ya se nos vienen las palabras difíciles. La palabra que están fáciles ya se nos van. Muy bien. Wakai, por ejemplo. ¿Cuál es la complejidad de esta palabra? La letra Q. Wakai. Mira, Wakai. Lo escucho, Jamata, pero no sabría decirle cuál es la complejidad. Dígamelo usted mismo, dirán algunos. Muy bien. Wakai, mira. Parece una
una C o una... Normalmente en nuestro contexto en el español sería una C de casa, más o menos suena así. Pero recuerda que en el quechua no existe el C de casa. Ajá. Otra cosa es que, por ejemplo, en la escritura existen, por ejemplo, cuando hemos aprendido el achajala, el alfabeto, habían, por ejemplo, CH, una CH, pero no es una C, entonces CH. Por ejemplo, había CHH, sería doble H. Ajá. Y también había CH, por ejemplo, es cha, y CH sería cha, así cha. Entonces recuerda también, vamos a hacer un repaso brutal ahorita. Y por ejemplo, había CH con apóstrofe, ¿sí o no? CH con apóstrofe, una comita ahí después del H. Y eso suena como cha. Entonces, son tres categorías distintas. Hay una C ahí, pero no es la C solita, está unida al H. Entonces es muy importante. La C solita no existe. En vez de la C solita, camota, ¿qué letra tengo que usar? Hoy hemos aprendido en el alfabeto. ¿Cómo te ha salido? Mentira. Vamos a ver. En vez de la C, recuerda que tengo que usar ¿qué? La K de kilo. Entonces, mayormente en el coche siempre vamos a utilizar la K de kilo en vez de la C de casa y la Q de queso cuando una palabra suena como K de kilo. Pero suena un poco extraño por ahí, dices, qué interesante pronunciación, como que un poco curioso, ¿no? Un poco como que una, no sé, pero eso parece una C, pero no tanto, un poco curiosa esa pronunciación. Entonces, ese distinto sería la Q de queso, sería la Q de queso en la escritura. Muy bien. Entonces, ahora, un detalle importante. Esta Q de queso, cuando normalmente suena así, se va a pronunciar así. Por ejemplo, como ahorita lo voy a hacer, wakai, cuando está en el inicio de la palabra, por ejemplo, en el inicio de la palabra, por ejemplo, en koi, que sería, por ejemplo, el verbo dar, Q o y una Y al final, koi, sería dar. Y cuando está, digamos, en el intermedio de una palabra, por ejemplo, acá sería wakai. Entonces, eso. Pero cuando una Q está al final de una palabra, esa Q va a sonar como una J, pero una J medio raspadito, como cuando te resbalas por ahí. Entonces, ¡piu! Te resbalas, suena un poco curioso, ¿no? O con una patineta, pero algo así suena, más o menos algo así. Jamauta, dime un ejemplo para que me dé cuenta, me puede decir, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué verbo podemos utilizar? A ver. Por ejemplo, el verbo yachachi era el verbo enseñar, ¿sí? El verbo enseñar. Si, por ejemplo, al verbo yachachi yo lo convierto, por ejemplo, en vez de la Y, ya estoy conjugando el verbo, no te olvides. Cuando conjugan un verbo, básicamente le estoy aumentando un sufijo, ese sería conjugar un verbo. Tengo que eliminar una letra obligatoriamente. Moto, yo soy nuevo acá, ¿por qué tengo que eliminar ese verbo? Me puede decir alguien, ¿no? Porque yo siempre lo explico así, para que nadie tenga dudas, para que nadie, digamos, pregunte después más, para que ya no tenga ganas de preguntar. Vamos a ver, por ejemplo, es como, digamos, un día yo me despierto, ya, yo mismo me voy a sacrificar para el ejemplo, ya, vamos a ver. Normalmente en la escuela taller sacrifico a alguien más para crear un ambiente también interesante. Esta vez yo mismo me voy a sacrificar, ya vamos a ver. Digamos, un día el jamauta se despierta, ya todo tranquilo, todo, digamos, tuvo un buen sueño, feliz, happy, se despertó. Pero resulta que se mira las manitas y dice, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Tengo 6 dedos, ¿qué pasó? Entonces me asusto yo mismo. Digo, oye, debe ser una pesadilla. Me vuelvo a dormir, me despierto de nuevo, sigo teniendo mis 6 dedos, ¿no? Entonces me asusto, ¿qué digo? ¿Qué ha pasado? Mi hermano entra por ahí, oye, ¿qué tal? Buenos días, me dice, oye, ¿qué tal, hermano? Entonces, mira a mi hermano sus 5 deditos, yo miro, tengo 6 dedos, me asusto. Digo, ¿qué ha pasado? Creo que alguien me maldijo, me puedo decir, no, no sé, me hizo brujería, puedo decir, entonces, para que no te pase eso, para que, digamos, estaría de más si uno ese dedo, entonces como que algo no cuadra, algo no pasa, algo no está bien acá, entonces... Por ejemplo, si yo al verbo no le quito ese Y y de frente le pongo un sufijo, es como que ese verbo estaría de más, estaría sobrando. Entonces, como para que no nos pase eso, tenemos que eliminar la Y del final, solo en los verbos, ¿no? En ningún otro caso. Por ejemplo, hay una palabra raíz, una palabra normal que no tiene un sufijo, entonces normal, le pones el sufijo de frente. Pero en los verbos, no te olvides, en los verbos, cuando le quieras aumentar al verbo un sufijo, al verbo, ¿no?
no te olvides de eliminar la Y, o sea, la Y del final del verbo, del verbo. Por ejemplo, el verbo yachachi, voy a eliminar la Y. Y lo que me quede, por ejemplo, hasta la I, que sería yachachi, hasta ahí nomás. Esa sería, por ejemplo, la raíz verbal. Entonces, cuando conjugamos un verbo, no necesito todo el verbo, solo necesito la raíz verbal nomás. Entonces, una parte del verbo nomás. Entonces, en vez de la Y, ¿qué pongo? El sufijo que yo quiera, digamos, agregarle a ese verbo para convertir ese verbo en otra cosa. Entonces, por ejemplo, al verbo yachachi le voy a agregar el sufijo ku. Por ejemplo, como decía, ese Q cuando está al final, la pronunciación suena un poco distinta, ¿sí, no? Entonces, por ejemplo, se convertiría en yachachij, yachachij. Parece una J, pero una J medio raspadito, algo así. Entonces, no suena como, por ejemplo, que era Wakai, así sonaba medio bonito, sino Wakai. Parece una K de kilo, pero un poco bonito, no sé, un poco curioso la pronunciación. Entonces, por ejemplo, yachachij. Suena medio agresivo si quieres decirlo todavía. Oye, distinto. Sí, 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 pero es con Q también. Y usted me dijo que cuando una palabra se escribe con Q sonaba bonita la palabra, cierto, pero eso es cuando está escrito, cuando la Q está al inicio de una palabra o en el intermedio, la sílaba cuando está en el intermedio. Pero cuando está al final, la Q siempre va a sonar como una J, pero una J medio raspadito ahí. Pero, por ejemplo, la H se lee como una J, pero una J así normal, todo tranquilo. Por ejemplo, que hace un ratito hemos puesto un verbo, ¿no? ¿Qué sería el verbo? ¿Qué verbo era? Ya me olvidé. ¿Cómo es posible? Se olvida usted de los verbos. Es que eso pasa cuando tienes mala memoria. Pero una repasada y ya está, todo tranquilo, todo tranquilo. Pero, por ejemplo, una palabra con H, por ejemplo, hatun. Hatun es grande, algo alto puedes decirlo. Entonces, parece una J, pero una J normalita, ¿sí, no? Pero, por ejemplo, cuando pongo yachachij, una Q al final, parece una J, pero una J agresivo, medio salvaje. ¿Sí? Entonces, en la pronunciación es como J, pero medio raspadito, pero en la escritura es con Q al final. Entonces, ese es el detalle. Cuando una palabra termina en Q al final, va a sonar como J, pero una J medio raspado, medio raspado. Es como cuando una sartén, ¿sí? Más o menos algo así. Entonces, eso, vamos a ver. Ahora, estábamos wakai, wakai. Entonces, como se escribe con Q, así tiene que ser bonito. Wakai. No vas a decir wakai. Si yo dijera wakai, con K de kilo tendría que escribirlo. ¿Por qué? Porque recuerda, nosotros tenemos que respetar muy bien cómo se habla, porque recuerda, ¿qué fue primero? El habla, después recién, digamos, se creó la sociedad, se expandieron, la sociedad fue creciendo, hubo la necesidad de ir registrando en qué, cómo, así, Hamot. Recuerda que los egipcios fueron registrando sus cosas así, en las paredes, por ahí. Después aparecieron los papiros, después ya aparecieron los primeros ahí también hojas de papel, eran curiosos también la manera de hacer antiguamente. Entonces, por ahí también los chinos hicieron un gran contribución, ¿no? Eso, entonces, poquito a poco la sociedad fue creciendo y también, digamos, hubo esa necesidad de ir registrando. Y obviamente la manera más fácil de registrar, hace pocos años atrás, tampoco hace muchos años atrás, era a través de escritura en el papel. Entonces, eso. Entonces, ¿qué fue lo primero? El idioma, o sea, el habla, y después recién tuvieron que pasar mucho tiempo para registrar. Entonces, tenemos que respetar bastante cómo se habla y después de acuerdo a eso vamos registrando, vamos creando un nuevo registro. Porque, por ejemplo, el diccionario en quechua en el Perú, netamente el diccionario, primer diccionario, creo que fue recién creado en el año 1900. ¿Qué fecha era? Ya me olvidé. 50, si no me equivoco, por ahí más o menos. Pero fue hace poquito, básicamente. Amata, poquito para ustedes, hace 70 y tantos años. Sí, compara con los miles de años que han pasado. Vamos a ver. Entonces eso es poquito, un parpadeo nomás para, claro, para los que, por ejemplo, estudiamos historia. Son poquísimos años. Tan comparado con, por ejemplo, años que tuvieron muchas civilizaciones. Por ejemplo, la civilización inca tuvo un apogeo brutal, un Tahuantinsuyo, un territorio increíble, pero no fueron tantos años, fueron casi 100 tantos años nomás, entonces un apogeo muy bueno, pero un periodo corto periodo sería como un parpadeo de 100 años, un poco más quizás, entonces por ahí. Pero jamás, entonces nosotros solo tenemos 100 años de antigüedad como civilización de los incas.
Sí, pero antes de los incas también había muchas otras culturas, civilizaciones antiguas, otros pueblos que, digamos, no eran tan conocidos, no eran tan grandes, pero estaban, digamos, pequeños, entre pequeños, así como los reinos que había en Europa, pequeños reinos, ¿no? Así también acá. Entonces, y eso cuando llegaron los incas, pues fueron poco a poco conquistadas, se fueron convirtiendo en parte de él, Tahuantinsuyo. Entonces, eso. No sé cómo, en qué momento empecé a contar la historia. Entonces vamos a ver, sigamos. Por ahí un poco también la garganta está un poco mal. Huacay, entonces sería llorar, huacay. Entonces, ahora, por ejemplo, huacay, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? En la huacay, llorar. Ahora, el otro dice así, no, así, que estoy diciendo, aisei. Por ahí el Hamoto también está sus lentes. Hamoto, usted está joven, todavía como que lentes, ¿sí? Eso pasa por mucho, por cuando eres joven y has visto mucha televisión, o mejor dicho, cuando eras niño, mucha televisión, por ahí también cuida sus vistas, a los hijos también hay que cuidar. Actualmente mucho celular, más que todo en la época de la pandemia también hubo mucha necesidad por ejemplo, yo no tenía mi laptop, entonces tenía que apañármelas 2 años haciendo mis clases por, ¿cómo se diría? Por celular así, virtual. Ah, pobres ojitos, en esos 2 años creo que mis ojos avanzaron de edad como 4 o 5 años, quién sabe. Entonces, por ahí también me volví ciego. Salía, digamos, todo el día desde las 7 de la mañana en mis clases, sí. Presente, profesor, ¿qué tal? En la U. Y después de eso, solo salía un ratito en la tarde, ya, un ratito para descansar. Me escapaba ahí. Y veía al frente, así, digamos, así, en la calle. Todo borroso. 1 metro veo bien. Después de todo lo demás es como cuando, ¿cómo te explico? Es como cuando pones una ventana así sucia, entonces ves medio borroso, ¿sí? O cuando pones un plástico así sucio, entonces, o un plástico normal, ¿no? Pero esos plásticos que venden ahí, te dan ahí cuando compras algo, por ejemplo, cuando compras tu pan, ya me estoy trabando, unos plásticos así, ¿no? Medio, no se ve casi ni un poquito, entonces igual. Entonces por ahí también cuiden sus vistas. No sean como yo, que por ahí, quizás por situaciones tuve que sacrificar mi vista. Vamos a ver. Entonces, eso. Entonces, wakai sería llorar. Ahora, aisei sería el verbo jalar, digamos. En otro contexto también podría ser como jala. Alguien te puede decir, no, aisei. Entonces te dices, jala con toda tu fuerza. Entonces, aisei. Entonces, pero aisei en este contexto sería el verbo jalar. Entonces, muy bien. Eso, muy bien. Ahora, vamos a ver quiénes ya están acá. Me estaba olvidando los comentarios. A veces cuando yo empiezo a leer se me olvida también leer los comentarios. Pero antes de eso, un ratito. Esperen no sé, 3 segunditos ya, 3 segunditos. Ha pasado algo. Ahora sí, estamos de regreso. ¿Podrías? Ajá. Bien, ok. ¿Qué pasa, Jamate? Es que la puerta está abierta. Normalmente cuando yo soy de las personas que soy muy distraída, cuando veo algo y digamos está abierto algo, me distraigo o si no, cuando pasan, ya hacen, digamos, se me olvida. Por ahí, por ejemplo, eh, no sé, soy una persona muy distraída. Quizás por eso también por ahí cuando en pandemia, como las clases eran solo así, estaba solita en mi cuarto. Era más fácil aprender para mí porque tenía que estar súper enfocada en mí mismo, no estar con distracción acá, mis compañeros, con mi profesor, ¿no? Está súper exclusivamente atento al profesor también. Entonces, eso. Ok, ahora vamos a leer los comentarios y pues seguimos avanzando. A ver, revisamos la hora 5:04. Estamos bien. Creo que vamos un poco más de media hora enseñando, 40 y tantos minutos creo. Vamos a ver, ¿en qué me había quedado? Sí, en Roxana, ya me saluda a Roxana. Nelly dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Nelly? Un saludo para Nelly, ¿qué más? Amy dice, ¿qué nos dice? ¿Dónde están los blancos? ¿Qué se diría en quechua? ¿Dónde están los blancos? ¿Cómo? O sea, toda esa parte, ¿quieres que traduzca? ¿Dónde están los blancos? Literal así. Maipitaj kashanku yurajkuna sería así, sería. Maipitaj kashanku yurajkuna. Maipitaj sería una palabra, kashanku sería otra palabra, yurajkuna sería otra palabra. Entonces, por ahí, por ahorita, lo escribiría, pero estamos avanzando, entonces, un poco más larga la palabra. Está un poco, ¿cómo sería? Para no perder tiempo.
para que no nazcan en el tiempo. Pero ese sería Maipita, Kashanko, Yuraskuna. ¿Dónde están los blancos? ¿Quién sabe por qué quiere saber eso? Pero bueno, pero bueno. Eso sería Maipita, Kashanko, Yuraskuna. Esteban dice la palabra supay en castellano, profe. Ah, supay es, digamos, ese demonio. Eres un supay, te está diciendo. Eres un demonio, eres un... El maligno, o si no te están diciendo que eres un súper travieso, ¿no? Aunque travieso se puede entender como cosillo, como de cosillo, por ejemplo, es como un mono, pero cosillo también podría ser alguien que es súper gracioso, súper, digamos, muy activo, hiperactivo, molestoso, si quieres decir, pero por ahí. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Ay, este Sahara te dicen, por ejemplo, yo he escuchado cuando era niño, este Sahara, dicen, este demonio es un diablillo, decía. Entonces sería Sahara, por ejemplo. O Supay y Sahara serían como si no. Ambos serían lo mismo, básicamente, Supay. Aunque Supay sería un poquito más, quizás un poquito más serio, ¿no? Supay, por ejemplo, decían Supay Wasi, casa del demonio, decían casa del demonio. Wasi recuerda que es casa, Supay Wasi, entonces casa del demonio. Manuel dice, Alian Chuhamauta, Alian Manuel, Qangri Mineyan Kashenke, Manuel, Alian no Kashenke. Maipin Kashenke, Manuel, me vendo Kamshenke. ¿Desde dónde estás viendo, Manuel? ¿De dónde estás? A ver, Blanca, ¿qué nos dice? Profesor, una pregunta, dice, ¿hay algún sufijo que transforme todos los verbos a una acción personal, como en inglés, por ejemplo, el ing que transforma dance, baila, dancing? Claro, sí, cierto, bailando. ¿Qué más dice? Singular, cantar, sing, cantando. Ah, sing, cantar, claro. Singing, cantando. Ajá. Un sufijo similar hay en quechua. Sí, es básicamente sería, por ejemplo, ¿cuál sería? Pujyaspa. Pujyaspa, por ejemplo, sería jugando. A ver, pujyay. ¿Qué le agrega? Sufijo espa. Sería el sufijo espa. Tendrías que agregarle SPA. Casi digo SPD. Por ahí los que se acuerdan, Power Rangers lo han visto. Decían Power Rangers, SPD. ¿No? Son cosas. Amado, ¿qué está hablando? Concéntrese, me puede decir alguien. Cierto, te doy la razón, vamos a concentrar. Entonces sería SPA, mira. Voy a escribirle ya sufijo SPA. Sufijo SPA. Entonces, ese sufijo sería como para que una palabra termine en ando-endo. Un ando-endo. Vamos a ver. SPA. Ya lo he escrito en los comentarios por ahí. Entonces, por ejemplo, si yo al verbo tapuya, al verbo que era preguntar, al verbo que es preguntar, aún no hemos dicho nada, al verbo que es preguntar, tapuy, le agregamos sufijo SPA. Recuerda, cuando agregas un sufijo a un verbo, elimina una letra. ¿Cuál es? La Y, sino entonces elimino la Y, lo que me queda es tapo nomás. Entonces, ahora, ¿qué agrego? Sufijo SPA. Entonces, tapuspa. Ese tapuspa, ¿qué quiere decir? Preguntando. Ahora, por ejemplo, al verbo taxay le agrego sufijo SPA. Entonces, elimino la Y, en vez de ese Y, agrego sufijo SPA. Entonces, espa, yo le digo, ¿por qué les dicen SPA? Normalmente es espa, sufijo espa. Entonces, por ahí que se me quedó el SPD. Vamos a ver. Se convertiría en taxaspa. Entonces, taxaspa sería como lavando. Entonces, si te das cuenta, básicamente eso sería lo que me has pedido. Por ejemplo, bailando sería, baila, verbo, por ejemplo, bailar sería el verbo tusi. Entonces, para que diga bailando, tendrías que agregarle el sufijo espa. Entonces, sería tususpa, bailando. Entonces, sería el sufijo que me estás pidiendo, Blanca. Entonces, ya me respondí Blanca. ¿Qué más? Maricena que dice guaca y llorar. Muy bien, Maricena que excelente. Sin llorar, vale, me dice Maricena. Sin llorar. Vamos a ver. ¿Qué más dice Maricena que yachachij, el que enseña. Ajá, yachachij es el que enseña. Pero por ahí se ha confundido Maricena que yachachij tendría que terminar en Q de queso. Por ejemplo, cuando quiero convertir en un verbo en una profesión, ¿qué hago? Digamos, uso un verbo y ese verbo le pongo una Q al final. Entonces se va a convertir en una profesión, en algo que una persona hace en la vida. Entonces, por ejemplo, yachachi viene ¿de dónde? Del verbo yachachi, que era el verbo enseñar. Entonces, ¿qué ha cambiado ahí? Hemos que eliminar la Y del verbo y en vez de esa Y le ha puesto, por ejemplo, una Q de queso. Una cosa que me ha que se haya equivocado y en vez de la Q de queso ha puesto la K de kilo.
Un pecado, un pecado. Ah, mentira. Le estamos troleando a Marisa Narca, entonces vamos a ver. Le estamos molestando. En vez de la K de kilo, la Q de queso, entonces yachachij. Entonces yachachij. Entonces yachachi se convierte en yachachij. Entonces yachachi quiere enseñar, ahora es yachachij. Yachachij es profesor, maestro, si quieres entenderlo. Em, Oye, entonces, por ejemplo, en taqui, en vez de la Y, si le pusiera una Q al final, sería taqij. Entonces ya no sería el verbo cantar, ahora sería una palabra que diría cantante, una profesión. Entonces son detallitos también. Vamos a ver, también vamos a avanzar esos sufijos, no se preocupen, solo que estamos haciendo por ahí un avance brutal también. Vamos a ver. Leonor dice, ¿qué dice? El guamaita se perdió. El guamaita se perdió. No entendí. ¿Guamaita o jamás? ¿Qué está diciendo? Oye, Leonor, ¿qué has dicho? No he entendido, no he entendido. Me he perdido en ese comentario. Vamos a ver. Entonces, a ver, Leonor, si es que puedes, coméntala ahí o pon otro comentario donde me expliques qué has querido decir. No entendí. El guamaita. ¿Cómo? Vamos a ver. Marisanor que dice, jamauta de esta manera, hatun, grande, alto. Ajá, muy bien. Exacto. Está perfecto. Está genial, Marisanor. Muy bien. Egipto, papiro. Good. Muy bien, Marisanor. Los pre-incas, claro. No es que nuestro pasado solo hayan sido los incas, sino también había un montón de años de historia, un montón de cosas que no sabemos también. Entonces, tendríamos que hacer clase de historia también, ¿no? Podría ser, podría ser. Vamos a ver. Marisanor que dice, ¿podría escribir llorar en quechua, en jamauta, Enrique? Ya, aunque está por acá. No está, no, no está, no está. Vamos a escribirlo. Llorar sería wakhay, así. W-A-Y. Muy bien, wakhay, así. Recuerda, hay un detalle que también me está olvidando. Cuando una palabra en quechua suena como en español, digamos, en nuestro contexto, como una B, ¿no? Wakhay, parece una B. O incluso algunos lo escriben con H, creo, lo que suena como B. Olvídate la H, olvídate la B chica, la B grande, jamauto, ¿cuál de las B debo utilizar? No es como en español, no te compliques la vida. En vez de la B, que V, que la B grande, la B de besos, la B de vaca, olvídate. Siempre pon W. Así como, por ejemplo, he puesto Waka y así. Bueno, suena como B, ¿sí o no? Entonces, no he puesto B, he puesto W. Entonces, olvídate de la B, no te olvides. En la B, en quechua, no existe ninguna de las B's, ni B chica, ni B grande. Jamás tanto así, ¿cómo así? Claro, hemos aprendido hace poquito en la clase de qué de alfabetos en la chajala. ¿Acaso he dicho alguna palabra que comienza con B? No sé jamota, pero yo creo que sí lo vi. Demuéstralo, pues, demuéstralo. Vamos a ver. No he dicho ni una palabra en el abecedario con B, así con B. Entonces, en vez de la B siempre pongo W. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Wakai sería con W. Y la Q no te olvides, Wakai, así es una Q, cuando una palabra veas con un Q así en el medio, siempre va a sonar así especial. Parece una C de casa, una K de kilo, pero diferente, tiene su sabor especial, entonces no te olvides de eso. Entonces, Wakai, llorar. Muy bien, vamos a ver. ¿En quién me había quedado? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Me dice que se tapuzaj, dice tapuzaj, preguntar. Ajá, tapuzaj sería, por ejemplo, preguntar. Pero ese tendría que ser con Q al final, la tapuzaj, para preguntar, en vez de la K de kilo. Vamos a ver, Blanquita dice, espa, gracias, profesor. Nada, Blanquita. Excelente, excelente. Muy bien. A ver, por ejemplo, una cosa, incluso si no estamos exclusivamente en el tema, pero está relacionado con el tema, pregunta, no te quedes con la duda, no te quedes con la duda. Entonces, pregunta. Porque por ahí el jamota de acá a 2 años, o digamos de acá unos mesitos, ¿cómo diría? Quizás ya no sea el mismo, por ahí ha cambiado, se ha transformado en jamota. Usted no era así, ha cambiado tanto así. Claro, pueden pasar un montón de cosas en la vida, ¿eh? El jamota quizás se convierte en un amargado. Digo, no, listo, termina la clase, ya está, listo. ¿Quién sabe? No creo, ojalá no pase. Siempre hay que ser, digamos, enseñar lo mejor posible, claro que sí. Vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Marisaner que dice, perdón, sorry. Tranquila, Marisaner, tranquila. Todos nos equivocamos, tranquila. La cosa es corregir. Exacto, yachachij, así sería, yachachij con Q al final. Yachachij entonces sería profesor, maestro. Mira, hemos convertido un verbo que era yachachi
y en vez de la Y al final lo hemos reemplazado con Q de queso. Entonces, solo un sufijo hemos utilizado, yachachij. Entonces, ese verbo que era yachachi lo hemos transformado en yachachij, que ahora sería profesor o maestro. Entonces, son cositas, son cositas. Incluso cuando cambia una letrita, cambia la cosa, cambia la cosa. ¿Qué dice Claudio? Yachachij, porque no escribes lo que estás explicando, no entiendo lo que explica, dice Claudio. Ok. Marisandra que ya lo acaba de escribir, ya lo acaba de escribir, ya lo acaba de escribir. ¿Por qué no lo escribo? No sé, no es mi costumbre hacerlo. Por ejemplo, cuando estaba enseñando el año pasado, no lo hacía nunca. Uno, porque yo comencé, por ejemplo, solo enseñando exclusivamente así. Y el que leía los comentarios, el que me avisaba qué está pasando, así, era, por ejemplo, el que yo siempre decía producción. Entonces, no es costumbre mío hacerlo. Después de eso, una cosa que producción tuvo que estar súper atareado y ya después vino alguien más, otra producción 2 y también producción 2 ya no podía. Vino producción 3 ya no podía. A veces se intercalaban y después ya no pudieron más full tareas, entonces me quedaba sola. Entonces, desde ahí siempre he estado leyendo los comentarios yo mismo y también explicándolos yo mismo. Y es un poco complicado, ¿no? Y me acostumbré a eso. Casi nunca nadie me pedía también los comentarios a veces y yo siempre lo decía así. Si es que alguien me decía, Hamoto, ¿cómo se escribe exactamente? Entonces yo lo deletreaba. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Y-A-C-H-A, después de eso, chi y después Q al final. Así siempre explicaba. Pero, por ejemplo, en este nuevo básico, me han pedido muchos que han dicho, Hamoto, escríbele en los comentarios, entonces no hay ningún problema. Si tú no entiendes, si tú, digamos, una palabra se te complejiza, comenta. Como por ejemplo, ahorita acabas de comentar, Claudia. Entonces, dice, Jamot, esta palabra está complicada, está difícil, escríbalo. Entonces, no es que todo lo que vaya saliendo de mi boca, pues al toque tengo que estar escribiendo así, ¿qué sería? Entonces, más estaría, digamos, concentrado en cada cosa que hablo, tengo que escribir. Entonces, si se te complica, pídeme y yo lo explico. O mejor dicho, lo escribo un día. Jamot, ¿puedes escribirlo en el chat? Lo escribo. Entonces, eso. Mira, te lo estoy diciendo, no van a hacer renegar. Yo también me reniego, me aso. ¿Cómo? Te puedo decir. Entonces, mira, le estoy avisando. Entonces, se te complejiza una palabra, tienes dudas de esa palabra, comenta en los comentarios, pídeme por algo, también digo siempre, comenta. Entonces, no te quedes con esa amargura de que el Hamoto nunca dijo nada, dice Hamoto solo habla, pero nunca explica bien, nunca lo escribe en los comentarios la palabra. Entonces, bueno, si tú no me pides, entenderé yo desde mi razonamiento que estás súper atento y lo has captado perfecto. O sea, que digamos, sabrás perfectamente la escritura. Pero si tú te dices, no entendí esa palabra o no sé cómo se escribe correctamente, pídeme. Entonces, si me pides, yo te lo doy. Yo siempre soy así. Si me dices algo, por ejemplo, hace un poco, algunos han comentado, ¿no? Una frase que, ¿cómo se diría esto? Una mini oración. Yo le he traducido, incluso si no estamos avanzando a lo que es propio del tema de hoy día. Entonces, eso. Yo no soy adivino, yo no soy Dios, ¿no? También me confundo por ahí mis cosas, tengo mis errores, no es perfecto. Entonces, si tú quieres algo, pídeme. Muy bien. ¿Qué más? Eso, vamos a ver. Entonces, y eso, ¿quieres saludos? Comenta. ¿Tienes dudas? Comenta. ¿Tienes quejas como por ejemplo Claudio? Comenta. Para mí no hay ningún problema. Yo normal. Entonces, siempre he sido el tipo de personas que cuando alguien tiene dudas, preguntas, se le complica algo, prefiero que me lo diga. Así encontramos una solución. Muy bien. Ahora, sigamos. Entonces, siguiente verbo es el verbo hoy, el verbo dar. Mira, como estará escrito, por ejemplo, ¿qué decía anteriormente? Cuando una palabra se escribe con Q, pero cuando escribe en la parte inicial, tienes que pronunciar así, mira, hoy. No estés diciendo koi. Si dijera koi, tendría que escribirlo con K de kilo. Fácil, ¿cómo diferenciarlo? Cuando una palabra suena, por ejemplo, en el español, como si fuera una C de casa, pero en la escritura en quechua tendría que ser con K de kilo, nunca con C de casa. Si yo dijera koi, por ejemplo, koi, tendría que escribirlo con K de kilo, pero si digo koi, así diferente, suena diferente, sino tiene su sabor especial, ¿no? Es como cuando pruebas sabores, como un dulce, sino esto sabe diferente, esto sabe salado, o medio agrio. Entonces, cada palabra tiene también su sabor especial, digamos, su propia personalidad, Entonces, por ejemplo, koi, así como se pronuncia así, tengo que adecuarme también a la pronunciación y escribir correctamente. Entonces, muy importante. Entonces, escucha bien y de acuerdo a lo que estás escuchando,
escribes también. Ahora, alguien me puede decir, no, Jamoto, pero yo en otra zona que he viajado de Ayacucho, Ancash, por allá, por Imax, el quechua lo que está enseñando es un poco distinto, claro, porque esas son variantes, son variantes. Es como el de español, por ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo brutal. Un chileno y un argentino tienen sus particularidades en su forma de hablar, sino su pronunciación, su forma de hablar, palabras que en Chile no existen, palabras que en Argentina no existen. Pero te dicen, no, che, boludo, ¿qué haces? Te dicen, entonces, ¿acaso los peruanos hablamos así? Los chilenos tampoco hablan así, entonces son algunos términos que existen, son variantes. Entonces, eso que hablan distinto en otras zonas se le conoce como variantes. Entonces, el quechua también es amplio, entonces, digamos, incluso dentro de una misma región va a cambiar algunas palabritas, van a ser distintos. Una palabra puede sonar, pronunciarse distinta a otra zona también, entonces es muy importante escuchar cómo están hablando los pobladores o de una zona. Entonces, de acuerdo a eso, adecuamos también la escritura. Entonces, no puedo decirle a alguien, yo viajo, digamos, desde Arequipa, que estamos ahora, y viajo hasta Ancash y lo escucho su forma de hablar de los que están hablando en Ancash y le digo, interesante. Oye, no puedo decir a esas personas, oiga, está usted mal, así no se habla. Tiene que decir, hoy, así, 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 como yo estoy pronunciando, y tiene que escribirse así. No. Son variantes, ellos hablan así, entonces como ellos hablan, también tenemos que adecuar la escritura a esa forma de hablar, entonces es muy importante, ¿no? El quechua no es solo un quechua, hay muchas variantes, y mientras más alejada esté en la zona, también más un poco quizás las palabras cambien, entonces eso también. Entonces Marisol que dice, dar, muy, muy, ajá. También podría ser compartir, también podría ser compartir. Entonces, muy marciano y siguiente. Vamos a ver, siguiente verbo dice tapui, que sería el verbo preguntar. Entonces, aquí no hay ningún milagro, no hay un milagro, no hay una complejidad tapui, esa sería quizás la única complejidad. ¿Dónde suena la mayor fuerza? Tapui, en la ta, ¿sí? ¿No? Entonces, la pui ya estaba como bajadita, así, así. Entonces, tapui, preguntar. Por ejemplo, koi, ¿dónde suena la mayor fuerza? La o, koi, así. Bien, entonces tapui sería preguntar. Ahora dice tajsai. Aquí sería un poco más complicado todavía. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando pongo en una palabra un apóstrofe, siempre va a tener influencia ese apóstrofe en esa palabra. ¿Cómo así, jamón? Explíquese, dime. Por ejemplo, si yo no pusiera el apóstrofe, o sea, esa comita que está al lado de la T, eso no está de adorno, eso no está, digamos, del jamoto, no, ese jamoto, no. Para que la palabra sea más bonita, le puse esa comita ahí. Es su hijito, puede decir alguien, ¿no? ¿Cuál hijito? ¿No? ¿Cuál hijito? Entonces, ese comita que está ahí se le conoce como apóstrofe. Esa T, por ejemplo, después de la T hay como una comita, ¿sí o no? Hay como una comita que le está molestando en la T. Le está molestando, ¿qué estoy diciendo? Ese es el apóstrofe. Y cuando una palabra tiene un apóstrofe, siempre va a sonar fuerte, como si, digamos, como si estuvieras medio enojado todavía, como que medio asado, me enseña fatal, puede decir. Vamos a ver, entonces, tajsai, así, mira, tajsai, entonces, estoy diciendo solo si quieres esa parte nomás, entonces, no estoy diciendo ta, si yo no pusiera esa comita, ese apóstrofe, sonaría así, ta, normalito, como en español, pero si yo le pongo ese apóstrofe va a sonar así, entonces son categorías distintas, mira, entonces, mira, entonces, tajsai, entonces sería lavar, entonces, muy, muy importante, el apóstrofe. Pero Jamoto no pasa nada si me olvido el apóstrofe. Bueno, algunas veces no pasa nada porque sí se puede entender, pero algunas veces solo con cambiar el apóstrofe la palabra se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa. Entonces, por ejemplo, un ejemplito, el verbo, por ejemplo, waikui, que sería vamos a ver, W-A, K de kilo, U y una Y. Entonces, W-A, K de kilo, U y Y, waikui. O mejor dicho, me estoy olvidando, waikui sería W-A-Y-K-U y una Y. Voy a escribirlo yo, pero vamos a ver. Como es una palabra cortita también, vamos a ver. Para que no si, a ver, no si no imperial algunos, vamos a ver. Waikui, ese sería, por ejemplo, el verbo entrar. Si te das cuenta, ahí no hay apóstrofes, nada, comitas, nada. Entonces, por ejemplo, una palabra casi idéntica, pero con apóstrofe, va a ser totalmente el significado va a cambiar. Vamos a ver. Waikui. Ambos son verbos, ¿no? Waikui sin apóstrofe es el verbo entrar. El verbo entrar por algún lugar puede ser por una puerta. Waikui, entrar. Pero si digo waikui con apóstrofe, después de la K de kilo, ese es cocinar. Entonces mira,
En algunas situaciones no siempre es, digamos, jamás no es necesario, pero algunas veces por no haber puesto un apóstrofe ya cambié la palabra. Mira, entonces, importante escribir también, escuchar bien y plasmarlo bien en la escritura también. Por ahí no te confías, por ahí no te confías. Oye, entonces eso. Entonces, taxe sería el verbo lavar. Oye, ahora el siguiente verbo dice el verbo taqui, el verbo cantar. Ahí no hay ninguna complicación, no hay nada complicado, nada, olvídate. Entonces, taqui, que esa es la única complicada. Donde sea la mayor fuerza, vos ta, en la ta sonaría ta, y después estaría bajando ki, así. Entonces, cantar. Entonces, no es complicación alguna. Ah, no te olvides, ¿eh? Taqui, suena como ki, es como normal, sino como incluso parece una K de kilo, algo así, parece una Q, ¿no? Taqui, algo así. Entonces, como suena así normalito, sin complicación alguna, con K de kilo, no te olvides con K de kilo. Solo cuando una palabra suena un poco distinto, así, koi, por ejemplo, parece una K, C, no sé, o jamoto, suena un poco rara esa palabra, entonces, con Q de queso, koi, por ejemplo, entonces ese sería. Taqui, así cuando suena normal como en español, entonces K de kilo siempre, nunca se de casa, K de kilo, no te olvides. Vamos a ver, entonces, siguiente palabra sería el verbo tusui, el verbo bailar. Entonces, ¿hay alguna complicación? Nada, nada. Tusui. ¿Dónde se da la mayor fuerza? En la tu, en la sílaba tu. Tu, sui, tu sui. Entonces, eso. No va a decir tu suya, tu suya. Por ejemplo, tu sui, que nunca escuché tu sui. Tu sui. Tu sui puede ser incluso alguien se puede decir, pero jamás yo cuando alguien me dice tu sui, me está diciendo baila, claro, ese sería como un indicativo ya, tu sui, te está diciendo baila, pero como estamos basando en el contexto de verbos, ese sería el verbo bailar, tu sui. Muy bien, ahora el siguiente verbo dice pujley, entonces pujley sería jugar, jugar. Por ahí he puesto una imagen de una niña saltando ahí. Así, no me acuerdo cómo se llama este juego. Yo también lo he jugado cuando era niño, así. Recuerden que hacíamos ahí, cuando no habían videojuegos, nada de esas cosas. Porque habla así, jamás también puede ser alguien, porque de nuestra infancia, los que no tuvieron celular, fue alguna, quizás un poco mejor. Éramos más interesantes. No sé. Bueno, cada uno a su generación también, ¿no? No podemos jugar también. Cada uno también tiene sus tiempos, sus épocas. Nuestros abuelos también tenían épocas distintas, nuestros padres tuvieron épocas distintas, nuestros hijos tendrán épocas distintas. Son momentos, pues son vidas, la vida también se va transformando, son realidades distintas, el contexto, la sociedad va cambiando, las generaciones van cambiando, así es pues la vida. Entonces, muy bien. Por ejemplo, en la generación cuando yo era niño, pues jugábamos, hay un juego que teníamos que con tiza nomás, con tiza, cuadritos, sí, para saltar, 3 cuadritos al inicio, unos cuadritos atrás, saltando, tic, tac, tic. Bien, entonces encontré una imagen con eso y está alegrándome. Uy, qué bueno. Qué buena imagen. Entonces, pujle, el verbo jugar. Eso, vamos a ver. Siguiente. Antes de seguir, vamos a leer los comentarios. A ver, me puede decir alguien. Marcelina dice, ¿qué nos dice? Tapuspa, preguntando. Ajá, tapui, por ejemplo, es el verbo preguntarse, ¿no? Si le agrego sufijo espa, en vez de la Y, tapuspa le he convertido en sufijo espa, sería preguntando. Muy bien, Marcelina, excelente, muy bien. La dice ta, ajá, ta, por ejemplo, mira, ta sin apóstrofe sería ta, ¿no? Pero si la pongo así apóstrofe después de la t sería ta. Son categorías distintas, sabores muy distintos. Aunque sea renegando, pero que te salga, practica. Diga ta. Así, entonces, ese ta es el correcto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más? Charmel y Vanessa acá nos dice waikui, entrar. Ajá, waikui sería entrar por un lugar, entrar, el verbo entrar. Pero si yo digo waikui con apóstrofe después de la K de kilo, es el verbo cocinar. Son distintos. Marcelín dice taquispa, ajá, taquispa sería cantando. Mira, el verbo cantar que era taqui, lo hemos conjugado, le hemos aumentado un sufijo. ¿Cuál es el sufijo que hemos aumentado? El sufijo espa. Entonces, recuerda, al verbo le quitas la Y al final y en vez de esa Y le pones un sufijo. En este caso es espa. Entonces, taqui que era cantar, ahora se ha convertido en taquispa. Entonces, ya no va a decir cantar, ahora va a decir cantando. Cantando. Muy bien. Excelente, Marcelina. María dice, el mundo es el juego. Ok. Puede ser, ¿por qué no? Amota, ¿cómo sigue? Vamos a ver. Son cosas. Bueno, el mundo es complejo también. Vamos a ver. Marcelín dice,
sus para bailar. Ajá, excelente, Marcelina, excelente, excelente. Ya lo captó Marcelina, ya lo captó Marcelina. Excelente. Cuando le captas el truco, le captas el detalle por ahí, entonces, tú solito, ¿no? Es como cuando empiezas a correr. Primero, como todo, no te frustres también, ¿no? Es como los niños, ¿sí o no? Cuando algo no te sale, uy, tú lloras, no sé, te haces tus pataletas, te enojas. No sé, pues puede pasar un montón de cosas, te frustras, no te frustras. Pero todos hemos pasado por eso. El Jamoto, cuando estaba en básico 1, ese Jamoto estaba más sufriendo. Estaba en los últimos lugares, ¿no? Jamoto, pero ¿cómo es posible? ¿En serio usted? ¿Qué hacer? Me puede decir alguien, ¿no? ¿No? Es verdad, es verdad. De los 50 y tantos que éramos de mi clase en el básico 1 que hemos comenzado con nuestro Jamoto en el básico 1, yo estaba, cuando hemos dado el primer examen, saqué bajísima nota. Y ahí las notas vi y comparado con nosotros estaban puesto 40 y tantos de los 50 y tantos que éramos. Entonces ya te imaginarás cómo me sentí bajoneado, derrotado. Ah, no sé, un poco frustrado. Yo pensé que, digamos, estaba medio confiando. Yo ya hablaba pequeño cuando era niño, hasta los 9 años, pero ya han pasado muchos años, pero algo recuerdo, entonces no creo que sea tan complicado. Ay, cosita, pueden decir, ¿no? Vamos a ver, entonces, por ahí a veces te chocas también con una regla compleja por ahí. Entonces, también quizás porque también a mí se me complejizaba aprender rápido. Por ahí que tenía mala memoria también era más complicado todavía. Por eso también hacía mis malabares. Por ejemplo, cuando antes de ingresar a la universidad, ¿qué hacía? Estaba en la academia, entonces en la academia también es otro mundo, ¿ah? Cuando yo salí del colegio, entré a la academia y yo, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda? Mis profesores del colegio te explican así lento, y, andan con calma, con calma. Pero cuando entré a la academia, el profesor en ese entonces, borraba el toque. Mire, mire, no sé, hacía sus chistes, borraba el toque, lo escribía. Mire, mire, una explicación brutal, ¿no? Entonces yo como, el primer día me salí de la clase con cara de... Oh, pero que acabo de ver. Cada profesor tenía su estilo, pero todos eran brutales. Entonces, cada uno a su manera, cada uno a su forma de enseñar, pero otro mundo, otro mundo. Entonces, ¿qué hacía? Uno tenía mala memoria. Uy, se me iba con otro profesor y también otro profesor también, con su forma de explicación complicada. Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía que hacer mis malabares. ¿Cómo así? Digamos, atendía la clase lo más que podía. Estaba atendiendo y escribía en el lo más que podía. Listo. ¿Qué más hacía? Tomaba foto al final. Listo. ¿Qué más hacía? No estaba contento con eso. Grababa la clase con audio también. Entonces, son cositas que uno se las tiene que apañar como sea para aprender, para querer. Si algo quieres en la vida, tienes que esforzarte lo máximo también, ¿eh? No solo, digamos. eh, Puedes quejarte, ¿no? A veces siempre pasa cuando no nos sale algo o cuando se nos complica algo. Pero en vez de eso, tienes que encontrar tú también tus propias soluciones. Y si no, pues pedir ayuda a tu profesor o a alguien, pues, para que te ayude. Pero siempre salir adelante en la vida. Entonces es muy importante. Muy bien, entonces son cositas y esa costumbre también se me pasó hasta cuando ingresé a la universidad. Seguía haciendo casi las cosas similares, solo que ya no grababa tanto porque era muy clases también. ¿Te imaginas estaba grabando año y año? Como la academia fue un periodo más corto, entonces no fue tanto, digamos, los archivos. Pero seguía, por ejemplo, esa costumbre de seguir apuntando todo lo que decía el jamón. No todo, pero casi la mayoría de las ideas principales para que digan, ¿no? Apunté esto para repasarlo. Al toque. Entonces ya se me vienen, digamos, cuando quiero estudiar para el examen. Poquito a poco voy recordando. Pero si no apunté nada, ¿de dónde? ¿Pero de dónde? El día del examen estar ya muriendo. Entonces, para que eso no te pase. Entonces, es muy importante también. Y, por ejemplo, era de los pocos que anotaba, porque no sé ver qué mis otros compañeros no anotaban. Quizás no tuvieran esa costumbre, no tengo ni idea. Quizás no tuvieran esa necesidad como yo tenía, por ejemplo, de que tenía súper mala memoria. Entonces, ese apuntar, ¿no? Por algunos tenían súper buena memoria. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela tenía muy buena memoria, entonces no apunta nada. Solo la tenía perfectamente y ni siquiera necesitaba estudiar para repasar, ¿no? Hacía mis tareas y con eso era suficiente. Daba mi examen, bueno, nota excelente. A veces quizás se me complicaba algún curso, pero por ahí ya está. Entonces, por ahí los que tienen mala memoria hay que crear, ¿no? Soluciones, crear soluciones. Entonces, muy importante esforzarse porque nada en esta vida te va a salir porque sí, ¿eh?
Siempre tienes que esforzarte. Y ese esfuerzo, lo mejor del esfuerzo cuando uno la da todo de sí, es que te queda esa satisfacción y todo lo que te has esforzado es para ti, para nadie más, para uno mismo. Entonces es muy importante. Muy bien, entonces, después de la reflexión, pero a veces me pasa esto cuando empiezo a hablar, se me olvida también muy bien. Entonces, por ahí si te amote, si jamás se la pasa hablando, me puede decir alguien, ¿no? Vamos a ver. Sigamos. Entonces, verbo marchi. Este verbo marchi es el verbo lavar, pero marchi, por ejemplo, taxay era el verbo lavar, pero ese verbo taxay se utiliza más que todo para lavar ropa, en ese contexto. Pero este verbo marchi también significa lavar, pero este sería más como general. Se puede utilizar marchi, por ejemplo, para lavar el plato, para lavar algunas cosas, pero el verbo taxay exclusivamente sería para lavar cosas que son, por ejemplo, cosas, ropas, puede ser, ropas, mayormente. Entonces, como un verbo exclusivo sería. Pero el verbo machi sería un lavar más general para casi la mayoría de las situaciones. Entonces, machi, lavar. Muy bien, ahora mashkai. Por ejemplo, este está un poco complicado. ¿Por qué? Porque mash dice SH, mash, así tendría que sonar. Y después de eso, KH. Recuerda que la H no es muda, tiene su propio sonido, como una J, ¿sí o no? Entonces, cada vez que, por ejemplo, la K se une con una H, la K solito normal sería mashkai, por ejemplo, pero si dijeran mashkai con una K, con una H más, va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa H siempre va a influenciar en una letra, cuando está unida a una letra. Entonces, mashkai, no estoy diciendo mashkaya, la H no es muda, mashkai, así. Entonces, buscar, verbo buscar. Por ahí, vamos a ver. Entonces, importante pronunciar bien. Voy. Capsa Jamote, dice su corazoncito. Sí, me da hipo. Usted está creciendo todavía. ¿Quién sabe? Ya no soy tan joven. Vamos a ver, entonces. Mashkai. Importante. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Vamos a ver. Mashkai. En la mashkai. Vamos a ver. Al siguiente verbo, sí. Piche, el verbo barrer. El verbo barrer. Vamos a ver la barrera. Bueno, ya casi estamos terminando. No se preocupen, ya casi estamos terminando. Entonces, piche sería barrer. No hay ninguna complicación ahí, piche y ya está. En la pi sonaría la mayor fuerza. Siguiente, ¿qué dice? Así. ¿Dónde suena la mayor fuerza? En la A. Así. Entonces, así sería reír. O sonreír también podría ser. Sonreír o reír. Entonces, reír. Helkai. Acá sí está un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay una Q. Cuando recuerda, ¿qué decía el Hamata hace poquito? Cuando una palabra empieza con Q al principio tienes que pronunciar bonito. Bonito. Pero hay un detalle importante. Amato, ¿cuál es el pero? Me puede decir alguien, ¿no? ¿Por qué pero? Vamos a ver. Recuerda que el H no es muda. Entonces, Q con H ya no va a sonar bonito. ¿Eh? Por ejemplo, Q con H sería K, por ejemplo, o K. Pero si yo lo uno con H sería K o K. Es diferente. Entonces, esa H siempre va a influenciar en una letra cuando está unida. Entonces, mira, la K lo sigo pronunciando bonito porque no está influenciada por H y por nada. Pero la primera Q sí está influenciada. Entonces, mira, esa parte dice pero la otra parte dice kai. Pero si estuviera una H también ahí, sería kai, así también. Entonces, diferente. Es un poco complicado, me puede decir alguien, ¿no? Digamos, alguien que recién está aprendiendo quechua. Sí, cierto, pero no te frustres, a veces no sirve de nada frustrarse. ¿Por qué te dice? Por gusto. Porque ¿qué te va a ayudar la frustración? La cosa es que practiques, repases y así te va a salir poco a poco. Entonces, muy bien. Poco a poco. Entonces, escribir. Entonces, ahora dice churay. El verbo sería el verbo poner. Churay. Algunos dicen churay, pon, pero es un indicativo. Eso ya es otra cosa. Pero en este caso, churay sería poner. Muy bien. Sigamos. Y básicamente ya estamos casi terminando. Vamos a ver quién ha comentado. Guiomar dice rayuelo. No entendí bien eso. Vamos a ver. María dice, el juego de la imagen se llama mundo. Curioso. Nelly dice ruaspa. Faltaría algo ahí. Sería ruaspa. Sería haciendo. Digamos, así sería, mira. Después de la U faltaría la W. Ruaspa. Así. Ruaspa. Solo te faltaría una letrita ahí.
Entonces, muy bien, Nelly, excelente, siento. Vamos a ver. Ok, sigamos, dice, samai, el verbo descansar, el verbo descansar. Ahí no hay ninguna complejidad. Samai, en la parte de la sa suena la mayor fuerza de voz. Ahora dice, wille, avisar. Ah, recuerda que la B chica, la B larga, olvídate, wille, de frente con W, entonces wille, el verbo avisar, no avisar. ¿Qué más? ¿Dónde son la mayor fuerza de voz? Wille, en la wi. Ahora, Poway dice, correr. ¿Dónde se da la mayor fuerza de voz? En la way, pa. Mira, P solito sería Poway diciendo, pero P con H, recuerda que la H no es muda. Recuerda, te lo estoy diciendo 40 veces, creo. Vamos a ver. Entonces, Poway. Suena como una F, pero una F soplada, más o menos, pero un poco extraña. Entonces, Poway. ¿Por qué? Por la influencia de la H. Entonces, Poway, correr sería. Verbo correr. Muy bien, ahora dice apay, el verbo llevar, apay. No hay ninguna complejidad de ella. Apay, ¿dónde sonaría la mayor fuerza de la voz? En la A, apay. ¿Qué más? Waikui. Por ejemplo, aquí está el verbo que decía en el ejemplo, waikui, con apóstrofe. Si yo no pusiera la apóstrofe, sería el verbo waikui, sería entrar. Entonces son distintos. Waikui sería cocinar. Muy bien, por ejemplo, Hamauta, digámoslo con todas las vocales, puede decir, ¿no? Por ejemplo, sería K con A, con E sería K, con I sería Ki, con O sería Ko, con U sería Ku, así. Entonces, eso. Vamos a ver. Y el último verbo dice ñawinche, el verbo leer. Este verbo yo no sabía cuando estudié en el centro de idiomas de acá de la UNSA. Lo aprendí también. Ñawinche es leer, ¿sí? Hamauta decía, correcto, exacto, así es. Entonces yo, wow, entonces ñawinche, leer. Viene de ñawi también, pero ya está ahí como si se ha convertido en verbo. Entonces ñawinche, ñawi por ejemplo es ojo. Ñawinche sería leer. Muy bien, ahora sí vamos a ir a la última parte. ¿Recuerdas? Si esta clase te ha sido útil, si te ha gustado esta clase, dale like, así le das tu apoyo al Hamauta. Vamos a ver, y con esto vamos a terminar. Dice, noca. Vamos a conjugar los verbos, vamos a conjugar. Vamos a hacer como un repaso también. Recuerden que la clase anterior que hemos avanzado, pronombres, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué pronombres habían? ¿Cuántos pronombres había? 7 pronombres, ¿no? Alguien me puede decir, Hamauta eran 7, ¿no? ¿Verdad? O alguien me puede decir, eran 7 Hamauta. Claro, tienes que juntar, para que te quede, digamos, ¿cuántos pronombres había? 7. Y ahí vas practicando. Primer pronombre era noja, ¿qué significa? Yo, uno mismo, noja. Entonces, mira, no K, con Q de queso. Si yo dijera no K, tener que escribirlo con K de kilo. Entonces, importante la pronunciación también. No K es primera persona singular, uno mismo. No K, yo. Entonces, segundo pronombre, Kan, con Q de queso, segunda persona. Segunda primera persona, haciendo segunda persona. Siguiente pronombre, Pai. ¿Qué significa Pai? Él o ella. Entonces, una sola palabra para decir él o ella. Muy bien. Ahora vamos a ver. Creo que se ha congelado. ¿Será mi internet? Puede ser. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué más estoy diciendo? Pai, entonces él o ella. Tercera persona. ¿Por qué? Porque, digamos, le estoy hablando a una persona y dice, oye, mira, él o ella. Entonces, desde yo, primera persona, haciendo a segunda persona, y estamos hablando de una tercera persona. Pai, entonces él o ella. Ahora, siguiente, todos esos pronombres no, kan y pai son singulares, o sea, solo un individuo singular. Pero de esos pronombres vamos a partir sus plurales de esos pronombres. Vamos a pluralizar esos pronombres. Por ejemplo, para noja tiene dos pronombres que van a ser en plural. ¿Cómo así, Hamauta? ¿Por qué dos pronombres para noja, para pluralizar? Me puede decir alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, en español, ¿cuál sería su singular de yo? Sería nosotros, serían nosotros. Entonces, ese nosotros, hay dos maneras de decirlo en quechua. ¿Por qué Hamauta? Porque, por ejemplo, una manera de decir nosotros en quechua es no canchis, y otra manera de decirlo es no caico. Hamauta, ¿por qué dos? Me puede decir alguien, ¿no? ¿Podría explicarme cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, no canches es incluyente, no caico es excluyente. Ya, ok, más detalles, más detalles, expláyese, me puede decir alguien. Ok, vamos a ver. ¿Cómo así incluyente? Por ejemplo, alguien me puede decir, no, yo puedo decir así simple, sencillo. Oigan, chicos,
para celebrar el primer mes de nuestro, digamos, de nuestro curso de quechua virtual, vamos a hacer ¿qué sería? Un paseo, vamos a ir al Chilina. De mentiritas nomás, no te la creas. O sea, un ejemplo. Vamos a ir a Chilina y a Jamota se va a poner una parrillada ahí, todos entonces están invitadísimos. Entonces, y puedo preguntar, ¿no? ¿Quiénes quieren ir? Escriban en el chat, digamos, pero en quechua, puedo decir, ¿no? Entonces alguien me dice, no canches, no canches. Entonces, ese no canches es incluyente, ¿eh? Entonces, ese no canches es un nosotros, pero es un nosotros de toditos, toditos, ¿eh? No hay nadie que se quede, hasta el perro, ¿eh? Mentira, o sea, toditos, ¿no? Y nada que uno se niega, nada, lo llevamos, ¿no? Lo obligamos a ir. Vamos a ver, entonces, pero por ejemplo, alguien me puede decir, no, ¿cómo que no canches? No caico, jamauta, alguien me puede decir, ¿no? Entonces, en vez de decir no canches, me está diciendo no caico. Ese no caico, ¿qué significa? Nosotros también, igual que no canches. Pero ese no caico es en nosotros de, no toditos, sino algunos, no todos. Entonces, una parte nomás, ese no canches es en nosotros de algunos nomás. ¿Qué pasó con los demás? ¿Quién sabe? Pues quizás está asado con los demás, quizás no les cae, quizás dice solo mi mancha, jamauta, todos los demás, dice por ahí. Entonces, esa es la diferencia. Un no canches que es el incluyente, que es en nosotros de toditos. Un no caico que es un excluyente, que es en nosotros de algunos, ¿no? Entonces, por ahí, dicen, por ejemplo, esas dos maneras de conocer, por ejemplo, nosotros en quechua. Dos plurales para noca. Entonces, eso. Y, por ejemplo, entonces, no canches, no caico, ya son cinco pronombres. Después, ¿qué más viene? Por ejemplo, can era ¿qué significa can? Tú, ¿sí o no? Entonces, segunda persona singular. ¿Cuál sería su plural de can? Dirán algunos. Sencillo, cancuna, cancuna. Entonces, ¿qué le hemos aumentado? Can, sufijo cuna, sufijo cuna. Por ejemplo, anoca, ¿qué le hemos aumentado? Sufijo nchis, nchis. Entonces, no canchi se convierte con ese sufijo nchis, ese es nosotros pero incluyente. No caico, ¿qué le hemos aumentado? Anoca, ico, sufijo ico. Entonces, ese lo hemos pluralizado. Entonces, se ha convertido en nosotros, pero en nosotros excluyente. Ahora, normalmente, las palabras, cuando quieres pluralizar una palabra, ¿qué vas a hacer? Aumenta sufijo cuna. ¿Cómo así, jamota? Un ejemplito. Por ejemplo, algo, ¿qué significa? Perro, ¿sí? A los que mayormente saben. Algo es perro en quechua. Entonces, perro solo un individuo, solo un perro, un singular. Pero si yo quisiera, en vez de decir perro, los perros, o sea, plural, varios perros, plural, ¿cómo lo pluralizo? Por ejemplo, algo, aumenta sufijo cuna. En vez de decir algo, voy a decir algo cuna. Entonces, ese sufijo cuna sirve mayormente, casi en la mayoría de las veces, para pluralizar, a excepción de noca, a excepción del pronombre noca, que en vez de decir noca cuna, tienes que decir no canjis o no caico. Entonces, esa es la única excepción. ¿Por qué? Porque para decir una manera incluyente y para decir una manera excluyente. Pero en el caso de, por ejemplo, can, de frente, can cuna, así, le aumenta el sufijo cuna y básicamente va a decir, en vez de decir tú, ahora va a decir ustedes. Entonces, ese es el detalle. Y para pai, jamota, porque era pai, él o ella, igualito. En vez de decir pai, vamos a decir paicuna. Entonces, ellos o ellas, lo hemos pluralizado. Entonces, son detallitos por ahí. Vamos a ver. Entonces, hemos hecho un repaso brutal de la clase pasada. ¿Por qué jamota? Vamos a ver. Porque básicamente vamos a utilizarla también hoy día. Y para no olvidarnos también, para no olvidar. Vamos a ver. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a utilizar los verbos que hemos aprendido. Primer verbo, kelkai, kelkai. Pero jamota, ahí yo no veo ningún kelkai, yo no veo la Y, me puede decir alguien, ¿no? Bueno, ya está conjugado, ya se desapareció acá. Vamos a ver. Pero jamota hubiera puesto partecita por partecita para aprender así sencillito. Bueno, es que esta clase no es para conjugar verbos, solo que estamos haciendo ya un repaso brutal. Esta clase básicamente teníamos que aprender solo verbos, solo que ya estoy haciendo un spoiler brutal, un adelanto brutal. ¿Para qué? Para que en el futuro también no nos perdamos. Pero en el futuro voy a explicar parte por parte, voy a decir, oiga, el verbo solo tienes que utilizar esta parte nomás, esta parte se le conoce como raíz verbal, esta Y lo eliminas, lo sombreros la Y para que no se te olvide, ¿sí? Entonces, parte por parte voy a explicar cómo conjugar también. Entonces. Pero ahora vamos a hacer como un adelanto, es como una prueba de, como cuando dicen, oye, prueba, así. Entonces, algo así. Vamos entonces. Ahora, recuerda que, por ejemplo, en la clase pasada que hemos avanzado también, hemos dicho que para cada pronombre había un sufijo que era como su parejita. Digamos, para el pronombre no, ¿cuál era el sufijo que le correspondía? Sufijo ni. Como que sufijo ni, ¿dónde está el sufijo ni? Me puede decir alguien, ¿no? Mira, lo que está en verdecito ahí, las letras que están ahí, esos son los sufijos que le corresponden. Por ejemplo, para noca siempre va a ser ni, para can siempre va a ser, vamos a ver, eneki,
Para pai solo va a ser N nomás. Jamauta, solo una letrita. Para pai, solo una letrita, la N. Para no canchis va a ser Nchis. Nchis. Para no jaico va a ser Ico. Para Cancuna va a ser, por ejemplo, Nx. Para paicuna, por ejemplo, va a ser NQ. Entonces, mira lo que está en verdecito. Eso. Entonces, eso ya hemos avanzado en la clase pasada, no te olvides. Solo que primero tienes que grabarte los pronombres ahí. Pronombre no, can, pai, no canchis, no caico, cancuna, paicuna. Y después de eso, verdad, para cada pronombre también había un sufijo que le corresponde. Cuando voy a, por ejemplo, usar ese sufijo en los verbos, cuando quiero usarlo. Entonces, te vas grabando también así. Es como multiplicar poquito, poquito. No te olvides, para cada pronombre hay un sufijo. Y ese sufijo solo puedo usarlo cuando voy a usar ese pronombre o cuando me refiera a ese pronombre. Incluso si, digamos, no lo uso en el habla, no lo uso en la escritura, pero me estoy refiriendo a esa persona. Pero, digamos, me refiero a un tú, digamos, a un tú. Entonces, es como si estuviera diciendo can, pero no le estoy diciendo can o tú de frente, sino, digamos, pero me estoy refiriendo así a esa persona, a una segunda persona. Entonces, tendría que utilizar el sufijo NQ. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá para que no nos, como digamos, no nos complejicemos, he utilizado con pronombre y también sufijo así. Pronombre y sufijo. Podría ponerlo así, sufijo nomás, de frente del sufijo y no utilizar el pronombre. Pero cada vez que, por ejemplo, utilizo sufijo ni, sé que me estaré refiriendo al pronombre no, al pronombre yo, sin necesidad de escribir el no o sin necesidad de hablar el no en el habla. Entonces, es muy importante esto. Entonces, por ejemplo, dice, noqa khelqani. Khelqai, ¿qué le quitaba al verbo khelqai? El verbo khelqai que era escribir. La Y del final, no te olvides, cuando le aumentas solo en los verbos, es esta lógica. Cuando le aumentas al verbo un sufijo, no te olvides de eliminar la Y del final. Y en vez de esa Y, recién pones el sufijo. Entonces, khelqani. Lo que quedó, por ejemplo, khelqa, esta parte, se le conoce como raíz verbal. En clases más, digamos, más adelante vamos a explicar parte por parte también, para que sea más fácil de entender también. Entonces, no ni, entonces estoy diciendo, yo escribo. Mira, hemos conjugado el verbo escribir y en vez de escribir le hemos convertido en escribo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería? Escribo. ¿Y de dónde salió ese yo? Me puede decir alguien, ¿no? Del pronombre noqa. Entonces, yo escribo eso. Noqa khelqani. Muy bien, ahora, siguiente, dice, el verbo yache, el verbo que era, ¿qué significa el verbo yache? El verbo aprender. Entonces, pronombre kan, ¿qué significa kan? Tú. Entonces, kan yachanki, dice, kan yachanki, tú aprendes. Sufijo nki, ¿por qué sufijo nki? Porque estoy utilizando el pronombre kan. Recuerda, ese sufijo nq solo puede ser usado para el pronombre kan, solo para el pronombre kan, para ningún otro pronombre se puede usar. El verbo puede cambiar trillones de veces si tú quieres, pero esa lógica de para cada pronombre hay un sufijo jamás va a cambiar. Cada vez que yo utilizo el sufijo nq, sé que me estoy refiriendo al pronombre kan, directa o indirectamente. Muy bien. Entonces, kan yachanki dice, tú aprendes. Muy bien. Dice, ahora vamos a utilizar verbo yanapai. Verbo yanapai, que era verbo ayudar. Pronombre pai es él o ella. Entonces, pai yanapan, dice, pai yanapan. ¿Qué significa pai yanapan? Él, o si no puede decir ella, ayuda. ¿Cómo sabré cómo traducir cuando digo ella, cuando digo él? Fácil. ¿A quién te estás refiriendo? Si te refieres a una mujer, lo traduces como ella ayuda. Si te refieres a un hombre, él ayuda. Entonces, eso, sencillo. Muy bien, entonces, pai yanapan. Entonces, sufijo n al final. ¿Por qué sufijo n? Porque estoy utilizando el pronombre o me estoy refiriendo al pronombre pai. Muy bien. Entonces, ahora, no canchis tapunchis. Ahora, por ejemplo, ¿por qué en no canchis le subraya la parte nchis? Porque ese sufijo nchis lo estoy pluralizando. No casolito, ¿qué significa? Yo, sino con sufijo nchis más se ha convertido en nosotros. Pero ese nchis es para el incluyente, para un nosotros incluyente. Por ejemplo, abajito está no caico. ¿Qué le ha aumentado? Sufijo ico. Noca, ¿qué significa? Yo. Ico, con ico más, ¿qué se va a significar? Nosotros. Pero ese nosotros, ese sufijo ico, se va a referir a un nosotros excluyente. No te olvides de eso. Entonces, dos maneras de decir nosotros. Uno incluyente y el otro es excluyente. Entonces, no canches tapunchis. Ahora, hay un detalle bastante interesante acá, no te olvides de eso. Como no canches termina en nchis, el sufijo que voy a utilizar también va a ser nchis. Como no caico termina en iku, el sufijo que voy a utilizar también va a ser iku, lo que está en verdecito. Son los dos únicos pronombres donde
esta lógica donde pasa esta situación. En ningún otro pronombre va a pasar esto. ¿Por qué, Hamoto? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? A ver, vamos a ver, probar. Dice, me puede decir, por ejemplo, para noca. ¿En qué termina noca? En ka, ¿sí o no? Acá es el sufijo que estoy utilizando es ka, estoy utilizando ni, mira, en lo que está en veracito. Entonces, solo para nocañs, como termina nocañs en hechis, el sufijo también va a ser en hechis. Como nocañs termina ico, el sufijo también va a ser ico. Las dos únicas citaciones, las dos únicas citaciones. Por ahí, por ejemplo, yo le llamo hermanos brutales por esa razón también, porque no canches nosotros, ambos significan lo mismo, pero uno es incluyente, el otro es excluyente. Es como una moneda con distintas caras. Son como hermanos, básicamente. Son como los como los Géminis, como los hermanos. Vamos a ver, para los que han visto Caballeros del Zodíaco, son como Saga y Camus, más o menos. ¿Sí, no? Saga y Camus, ¿qué te dicen? Camus era otro caballero, vamos a ver. Amot, ¿qué está hablando, caballeros del Zodíaco? ¿Qué es eso? Me puede decir alguien. Vamos a ver. Son cositas que el Jamata ha visto de niño. Vamos a ver. Entonces, Cancuna, por ejemplo. El sufijo cuna, lo que está en versículo, no te olvides. Es como la S del quechua. Cancuna es Cancuna. Y Paicuna, ¿qué sería, por ejemplo? Cancuna, entonces sería ustedes. Paicuna sería ellos o ellas. Can, recuerda que es uno solita. Tú. Pero si yo le aumento el sufijo cuna, se va a convertir en ustedes. Ya lo he pluralizado. Entonces. Por ejemplo, no canjes tapunch sería nosotros preguntamos, pero ese nosotros preguntamos es un incluyente. ¿Cómo así? Nosotros preguntamos, toditos nosotros estamos preguntando, ninguno se ha quedado, todos han preguntado, por eso es incluyente. Pero por ejemplo, si no caigo taquico sería nosotros cantamos, ese nosotros cantamos, eso nosotros excluyente. ¿Qué quiere decir? Nosotros cantamos, pero algunos de nosotros no me cantamos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Quién sabe? Quizás los otros están bailando, quizás los otros son músicos, quizás algunos no querían cantar, quién sabe, puede pasar, ¿no? Entonces, excluyente, no te olvides, esa es la diferencia. Ahora dice, Cancuna Pawainkichis, ¿de dónde viene? Pero Cancuna, ustedes, ¿qué verbo estoy utilizando? Verbo Pawai. ¿Qué significa verbo Pawai? Verbo correr. Entonces, se nos fue la Y del final del verbo y lo hemos reemplazado por el sufijo nx, por ejemplo. Cada vez que utilizo el sufijo nx, sé que me estoy refiriendo a qué pronombre, al pronombre Cancuna, al pronombre Cancuna. Muy entonces, Cancuna Pawankichis, ¿qué quiere decir? Ustedes corren, ustedes corren. Y el último dice, Paikuna ñawinchanco. ¿Qué significaba verbo ñawinche? Verbo leer. Una ley, entonces, verbo leer. Entonces, eso. Paikuna, ¿qué significaba? Ellos o ellas. Y sufijo nq, ¿por qué? Porque me estoy utilizando pronombre paikuna. Es como la parejita, son inseparables. Y aquí no hay divorcio que valga. Cada vez que utilice pronombre paikuna, tengo que utilizar sufijo nq. Entonces, paikuna ñawinchanco, dice, ñawinchanco. Ellos o ellas leen. Amado, ¿y cómo saber, por ejemplo, cómo convertir los verbos? Por ejemplo, el verbo taki, que era en taquico, era cantar, el verbo cantar, pero usted la convertía en cantamos. ¿Cómo sé que ese cantamos está correcto? Porque depende del sufijo. Como estoy utilizando sufijo ico, y ese sufijo ico se está refiriendo a un nocaico, que el nocaico es nosotros. Entonces, ese sufijo tengo que adecuarlo. Como estoy utilizando taquico, entonces cantamos. Más adelante también voy a explicarlo más con calma. Por ahí estamos corriendo porque ya básicamente nos ganó la hora. Súper nos ganó la hora. Hemos hecho un adelantamiento brutal. Solo teníamos que avanzar, solo puro verbos no hoy día, pero he querido también explicarlo un poquito esta parte. Un poco repasando la clase anterior y un poco también ya adentrándonos a las siguientes clases que ya se nos vienen. Muy bien, entonces eso básicamente ha sido la clase de hoy día. Vamos a ver quién está comentando. Mili dice, profesor, buenas tardes, ¿cuántas clases? Me perdí el básico 1, por favor, para ponerme al día. Dice, ya hemos hecho 4 clases, esta es la 5ª clase ya, entonces te has perdido 4 clasecitas. ¿Cómo es posible? Mentira, estoy bromeando. Entonces, ya hemos hecho 4 clases hasta ahora del básico 1, este año. Muy bien, entonces esta básicamente ya es la 5ª clase, Emilia. Vamos a ver, ¿qué más? Lisbeth dice, esta es la 3ª clase. No, esta es la 5ª clase. Esta es la 5ª clase. Lucía dice, buenas tardes, profesor Enrique. Igualmente para los que están conectados. Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Un saludo para Lucía.
Lisbeth dice, todas las clases están grabadas, ¿verdad? Apoyen al canal de YouTube. Ajá, sí, todas las clases están grabadas, se quedan acá en el Facebook, pero como publican muchísimo en la municipalidad, hemos hecho, por ejemplo, la Escuela Taller de Arequipa, donde yo vengo, donde yo enseño, y básicamente es gracias a ellos que está saliendo esta clase. Miren, encimita de mi cabeza hay un logo, ¿no? Es el logo de la Escuela Taller de Arequipa, ETAP. Entonces, gracias a ellos está saliendo esta clase y también digamos, en colaboración con la Municipalidad Provincial de Arequipa, ambos, para que salgan estas clases de quechua. No es que digamos por cosas milagros, por ahí no. Entonces, muy importante. Entonces, ¿qué ha hecho la Escuela Taller Arequipa? Las clases que están acá, por ejemplo, se quedan en el Facebook, cierto, pero la Escuela Taller Arequipa, por la producción de Escuela Taller Arequipa, descarga las clases que están en Facebook y después de eso las resube en YouTube, de la Escuela Taller Arequipa. Entonces, por ahí, si no estás en el grupo WhatsApp, porque normalmente en el grupo WhatsApp envío también el link del YouTube, entonces, pero si no estás ahí, buscas en el YouTube, buscas Escuela Taller Arequipa y probablemente te aparezcan en clases de quechua. Los videos más recientes, porque también habían, digamos, otra página de YouTube, pero Escuela Taller Arequipa, pero más hace muchos años atrás. Entonces, buscas el video, digamos, las publicaciones más recientes en YouTube. Entonces, por ahí lo puedes encontrar. Entonces, también lo vamos a estar subiendo al YouTube. Entonces, suscríbete, dale like, dale tu apoyo. Ahí el YouTube de la Escuela Taller Arequipa, ¿no? Entonces, lo puedes ver ahí también las clases. Deja tu comentario, yo reviso los comentarios, les respondo. En intermedio se me ha complicado porque han pasado muchas cosas, pero por ahí ahora ya estoy más libre, entonces normal voy a poder responder los comentarios. Saludos, Jamota, aquí vengo desde el Facebook, puedes decir, ¿no? Entonces de ahí yo veo tu comentario y ya digo, oh, el comentario, y entonces lo considero también en las notas, entonces. Y eso, si estás, por ejemplo, no estás asistiendo en tiempo real, entonces también puedes ir a ver, también dejas tu comentario ahí, Jamota, presente acá, estoy poniéndome al día, entonces no hay ningún problema. Entonces, eso, vamos a ver. Lisbeth ya puso el link de YouTube. Gracias, Lisbeth, se te agradece mucho. Entonces, ahí esta vez ya puse el link de YouTube. Leonor dice, good, I like me. Entonces, eso ha sido nuestra clase de hoy día. Espero que haya sido productivo para muchos, hayan aprendido. Y pues eso, si te ha gustado esta clase, no te olvides, dale like ahorita mismo en el Facebook. Con eso le estás ayudando a Jamota. Y pues eso. Entonces, básicamente eso sería como, sí, como un apoyo para mí. Entonces, ahorita mismo, si te ha gustado la clase, dale like, dale me encanta, si te recontra gustó. Si te saqué una sonrisa, puedes darle me divierto, ¿no? Si la Jamota te enojó, pues ponme enoja, pero la cosa es que no haya sido indiferente para ti la clase, que hayas sentido algo digamos, por haber escuchado esa clase. Entonces, eso. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase, que es básicamente el martes. Sería la clase número 6 y la clase número 7 el jueves. Entonces, clase número 6, clase número 7, y con eso vamos a terminar el básico 1. Y después de eso, más adelante, vamos a comenzar también con el básico 2, así. Entonces, básico 1, básico 2, básico 3 y básico 4. Entonces, es muy importante llevar también para los que quieran su certificación todos los básicos, o sea, básico 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando terminemos todos los básicos, recién va a salir la certificación, por ejemplo, para los que quizás sí o sí quieran su certificación. Entonces, por ahí. Y eso, esta clase básicamente es para todos los que quieran aprender este idioma quechua, que es muy bueno, muy interesante, es nuestro legado, nuestros antepasados. Entonces, eso. Espero que haya sido de su gusto esta clase. Soy el Jamota Enrique, el Yachicha Enrique, el profesor Enrique, el profe Enrique, el sensei Enrique, el teacher Enrique, si quieres decir, bueno, tantos nombres que me han dicho, vamos a ver. Entonces, muchas gracias por su atención. Este ha sido el curso, clase número 5 del curso Ruas Payachason, del curso Aprender Haciendo, y les envío un abrazo psicológico, o si no, un abrazo virtual. Muy bien, nos estaremos viendo una clase el martes a la misma hora, a las 4 de la tarde, con el mismo Jamota y por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Nos vemos. Vamos a ver, Mari dice, interesante clase Jamota. Gracias, Mari, gracias. Cuídate, Mari. Yeli dice, gracias, Jamota. De nada, un abrazo, ya nos vemos. Mari dice, la certificación, ¿cómo es? Sí, la certificación es una vez que terminamos todo el básico completo.
Es muy importante tener todas sus notas también. Por ejemplo, tienen que tener sus notas del básico uno, su examen escrito, su examen oral y sus notas de sus asistencias. Puedes haber faltado quizás una clase, que pueden pasar cosas, ¿no? Para tener tus notas ahí. Y eso, ¿qué más? Son tres notas. Examen escrito, examen oral y examen, no, asistencias. Entonces, las tres notas, básico uno 2 3 y 4. Entonces, tendrías que tener al final básico uno 3 notas, básico 2 3 notas, básico 3 3 notas, básico 4 4 notas, o sea, 3 notas también. 3 por 4 12 notas, 12 notas final. No debe faltarte ni una nota. ¿Por qué Hamuta? Porque así me exigen a mí. Así me exigen a mí. Entonces, por ahí, por ejemplo, el año pasado, algunos no pudieron enviar su video final. Tenían todas sus notas, ¿no? Tenían todas sus notas, pero porque no tenían, les faltó su examen oral, entonces, lamentablemente me pidieron que tendría que descartarles. Me dolió a mí porque han estado conmigo tanto tiempo y pues por una nota se quedaron sin su certificación. Entonces, que eso no les pase a ustedes, no se descuiden, tienen que tener todas sus notas. Entonces, eso es muy importante para la certificación y terminar todo el básico, desde el 1 hasta el 4. Y recién va a salir una certificación que diga, este alumno, digamos, con su nombre, ha llevado básico 1 de tal fecha hasta tal fecha, básico 2 de tal fecha hasta tal fecha, y hasta el básico 4. Entonces, recién cuando terminas todo el básico, sale la certificación. Pobre de aquel que me esté reclamando, Jamauta, ya hemos terminado el básico 1, ¿y mi certificado? Y yo, me está diciendo. Oye, entonces, ya nos vemos, cuídense mucho, cuídense mucho. María dice, gracias, Amota. Cuídate mucho, María, cuídate mucho. Y también María. Muy bien, nos vemos. Bye, 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 bye. Un abrazo, colega. Gracias, dice el profesor. Muy buenas clases. Gracias, Mili, gracias. Nos vemos mucho. O nos vemos mucho, digo, gracias. Gracias, nos vemos.